Bienvenidos a la nueva era de Mapfre, en la que no estamos solo para cuando pasan cosas, sino también para hacer que las cosas pasen. No solo para acompañarte en el camino, sino para que desde hoy te atrevas a ir, vamos, donde vas. Mapfre te ofrece Canarias al Día, La Tertulia. Qué placer saludarles desde esta tribuna canaria que tenemos aquí en Mírame Televisión. Buenas noches si nos ven en directo o en cualquier lugar del mundo donde, como en Canarias, sea de noche. Si nos ven en una redifusión o nos ven en otros países donde sea de día o de tarde, pues permíteme que les diga buenas tardes o buenos días. ¿Quiénes me acompañan en esta mesa? Mucha gente, un puñado de personas. Y a ustedes casi las conocen a todas. Por si acaso, repito, nombres y apellidos. Natacha Llarena, buenas noches. Muy buenas noches a todos. Bienvenida. ¿Está usted alegre? Pues sí, la verdad, a pesar de ser lunes, comienzo de semana. Voy a darte un motivo más para que estés alegre en unos instantes. Vamos a ver, eso espero. Óscar Martín. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas noches. Te acabo de ver hace un instante en un vídeo que guarda a buen recaudo David Cuesta de tu pasado. Cuando eras joven. Yo no he querido herirte, pero sí. Yo no sé por qué David siempre saca ese vídeo. No sé si yo creo que David es que nada más empezar, menuda depresión con la que empiezo, aparte del lunes. Óscar Martín, periodista, buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido, compañero. El hombre que lo guarda todo de cada uno de nosotros, menos los míos. David Cuesta, buenas noches. Buenas noches. Es que, a ver, yo siempre he admirado profesionalmente a Óscar Martín y hay una época siempre ha sido un buen profesional, pero hay una época en la que él era un faro que yo seguía. Entonces, escucharlo como lo escuchaba en aquella época en la que él entraba, como a él le gusta decir, en las entrañas de lo más oscuro de la política chicharrera, era maravilloso. Yo, de verdad, para mí es una cosa que es un documento que tenemos que volver a recuperar para que nuestro público lo vea. Muchas gracias. Por si hay una cosa es ese y otra cosa es el vídeo, la foto. No, por si hay alguien que se perdió esa etapa de Óscar Martín. Pues si quieren ver al faro en aquella época, en la que estaba en plena construcción o ebullición, antes de que aparecieran las canas y demás, les prometo que les pondremos esos instantes. Pero todos tenemos un pasado. Creo que Lito Mesa por aquella época asomaba pelo, ¿eh? Ojo. Natacha es la única que se libre de la mesa. Lito Mesa, bienvenido. Buenas noches. Óscar, ni mete aquí. ¿Qué te hiciste? ¿Qué pasó? La baba. Hombre, yo se lo agradezco a David, pero me va la mente al pasado y desde luego que me vienen unos recuerdos que son muy buenos, pero otros bastante duros, de verdad. Periodísticamente hablando, vamos. Vamos con un momento muy alegre. Las Palmas de Gran Canaria es una de las finalistas a Ciudad Europea de la Cultura 2031. Ojo, porque así lo celebran Carolina Darias y el séquito el día en el que se daba a conocer, el pasado viernes. Véanlo. Celebramos esa alegría con las Palmas de Gran Canaria, con la alcaldesa que metió un brinco, se levantó de la silla. No sé ustedes, compañeros, pero yo nunca había visto a Carolina Darias brincando sobre una pata sola.
Ni sobre las dos. O sea, yo es que nunca había visto a Cristina, que estuvo bonito, a Carolina Arias en un momento tan efusivo como el que acabamos de ver, que oye, que no es para menos. O sea, lo primero felicitar a Las Palmas de Gran Canaria por ese logro. Todavía no ha sido seleccionada, pero tiene 9 meses para afinar la candidatura. 9 meses. Y para limpiar la ciudad, ¿no? Como diría Lito Mesa. Sí ha sido un momento emocionante porque además agradeció a Jerónimo Saavedra todo el trabajo que había hecho en la anterior candidatura, o sea que, es decir, ahora le queda un trabajo tremendo para poder convertir a la capital en una seria finalista para ser capital europea, o sea que... No es para menos la alegría. Ahora, a mí me sorprende más todavía, si cabe, a Paco Espínola. Con una gorra. Hombre, con la gorra no me tiene esta jornada. Pero, no sé, la gorra se la prestó a Paco Espínola Donald Trump, porque es de ese estilo, Pero ¿no? es que la gorra de rejilla es una gorra como de visera, además de visera americana. Sí, y Entonces, hacía calor, claro, Hacía calor. Skater, se llama, son Sí, gorras puede de los ser, Pero es que ustedes tienen a Paco Espínola como aburrido, pero no es así. No, De verdad que oye, pero una es que Paco persona muy Espínola- alegre. Hombre, el perfil No es político aburrido. que ha tenido Francisco Hernández Espínola, no lo llamen Paco Espínola, Francisco... Hombre, yo tengo confianza con Paco para llevarlo de toda la vida. Son Paco. muchos No, años. lo llaman Paco la gente del partido y del ayuntamiento. Oye, ¿qué soy? Yo he sido socialista de toda la Porque la vida. gente del partido... Yo he sido el PSOE de toda la vida. Otra ¿Ah, sí? cosa es que tú no me reconozcas, Vale. sino como nacionalista, que también lo soy. ¿También? También. O sea, pero el pacto está hecho entonces, PSOE Bueno. Coalición Canaria. Tengo 10 en los que soy también popular, muy popular. Pero en lo popular tú siempre has sido, Manuel. Bueno, lo ves. Bueno, Francisco Hernández Espínola siempre tuvo un perfil bastante gris Sí. interno, porque él fue el vicesecretario general del Partido Pero esa Socialista es la en Canarias. imagen que ha dado. Pero en las distancias cortas ganaba mucho, además una persona siempre No, ha sido, no y era, a- y ahora con la hace tiempo que visera, no lo veo, no, con pero la una persona muy visera. amable, Eso sí, muy, hombre, afable. Oye, y tenía Tiene ese humor, esa Faltaría chispita, más. sí, siempre la ha un humor tenido. muy inglés, había Sí, que un humor muy hablar inglés. mucho con él y la verdad que claro, yo es que me pasé muchos años en los pasillos del Parlamento, cuando se hacía pasillos en el Parlamento, que era una cosa tú lo has dicho. maravillosa, Sí. y podías hablar con todos los políticos que después vemos en la tribuna tan rimbombantes y tan bien puestos y los veías un poco en las distancias Ahora cortas y era lo maravilloso. único que ves ahora en el Parlamento de Alfonso González Jerez. Sí, ¿no? Y Ya no hay en los nadie pasillos más. hay como en los desiertos, ¿sabes? Como el tema este corriendo por los pasillos porque no hay nadie. No hay ni periodistas ni nadie. Ante las informaciones se Efectivamente. llevan en Se los seguían en los pasillos, los pasillos. titulares, desde luego. Hombre, es que acá también cuando trabajábamos en periódicos en que tú te llegabas después de un pleno del Parlamento y tenías que llenar 3 páginas propias Yo me pregunto, con información yo me del pleno del pregunto una Parlamento. cosa en la mesa y a ustedes los espectadores, porque primero la ciudad de Las Palmas critican los espectadores que está sucia. También los vecinos, los colectivos, Sí. que la ciudad está tremendamente sucia. Eso lo limpiarán, dejarán a la ciudad limpia antes de la candidatura, antes de que vayan a inspeccionar. Y luego, a mí me viene a la cabeza también un problema que están teniendo los ciudadanos de Las Palmas, ciudadanos con ciudadanos. Es decir, el tema del sonido, el tema del ruido. Ha habido quejas por el carnaval, hay quejas vecinales por Hay el... litigios judiciales abiertos. sí. Exacto, por el carnaval. También se me ocurre, en las terrazas, que a las 10 de la noche tienen que cerrar. Recientemente me contaba Lito que una sala de arte también una ha galería recibido, de arte. una galería de arte ha recibido quejas por el ruido. Claro, entonces la actividad cultural deberá de ser de mañana o de tarde porque imaginamos que de noche ni una verbena. Ya. Pero tiene un problema porque es que los vecinos han conseguido, incluso hay algunos que se aprovechan de esa tesitura y tienen abogados que les indican cómo tienen que ir y la verdad que ganan prácticamente todas las demandas porque los jueces no tienen en consideración ni siquiera que el carnaval es patrimonio de todos, que forma parte del acervo cultural de Canarias, en fin, no tienen en cuenta ese tipo de cosas y al final ganan. ¿Qué es lo que consiguen? Pues estar en una ciudad en silencio, cosa que no tiene nada que ver con una ciudad que quiera ser capital europea de la cultura, ¿no? Porque al final, si cierras una galería de arte porque le molesta a las 8 de la tarde al vecino de enfrente que tú hagas una exposición de cuadros, pues chico, la verdad, ya me dirás, ¿no? No, ya lo que pasa que es verdad que en Las Palmas de Gran Canaria el carnaval no tiene la misma acepción o la misma contundencia en la calle que tiene el carnaval de Santa Cruz de Tenerife y es algo que todavía es la espinita que tienen ellos clavada porque no saben cómo pueden luchar para conseguir ese
esa fiesta y que sobre todo que se consolide. Pero yo creo que Las Palmas de Gran Canaria tiene los mimbres necesarios no solo para ser capital cultural europea, sino para mantener no esa acepción, pero sí seguir fomentando eso. Pues tiene una amplia oferta cultural, es muy rica, muy buena. Oye, que también a veces la quisiéramos aquí en Tenerife. Tenemos en Gran Canaria, en Las Palmas, en su capital, tenemos una oportunidad histórica, esta lo puede ser, sí, pero eso no quita que, por favor... Por supuesto. Sí, alcaldesa, cuando tú decías que estaba un repasito a la ciudad, cuando tú decías que estaba sucia, es que Santa Cruz de Tenerife también está sucia. Es decir, no podemos presumir de limpieza en nuestras ciudades. Cierto. Es decir, en Las Palmas capital tienen un problema, que es la gente que... el contrato de basura que están esperando para sacarlo adelante, pero en Santa Cruz no tenemos ese problema y sin embargo está sucia Santa Cruz. Sí, Santa Cruz está sucia. A mí sí que me parece, yo estoy con Natacha también, y no es de ahora, es de siempre, culturalmente, Las Palmas de Gran Canaria siempre ha estado a la vanguardia, muy por delante de Santa Cruz de Tenerife. Santa Cruz de Tenerife no puede ni plantearse aspirar a ser capital europea de la cultura, no puede porque no tiene esa oferta, no tiene ese tirón ni esa tradición. Pero yo estoy contigo también en que hay un asunto que es complicado, que es el tema del ruido. Aquí lo hemos vivido en algunas ocasiones también, porque al final hay una legislación sobre el ruido que hay que cumplir, que normalmente no se cumple en líneas generales, porque si no, eso llevaría prácticamente a que las ciudades no tuvieran ningún tipo de actividad. Y a mí lo más interesante es cómo congeniar, ¿no?, ese derecho al descanso con el derecho también a que las ciudades tengan vida, ¿no?, y que se puedan realizar actividades. Entonces, claro, a mí me parece un tema muy interesante, pero me cuesta posicionarme porque yo entiendo los argumentos de todas las partes. Yo creo que lo que hay que buscar es un equilibrio, ¿no? Sí, yo creo que es importante este paso que ha dado, por eso la alegría de la señora Darias y Francisco Hernández Espínola y el resto de la corporación, porque han dado un paso importante. Esa candidatura capital de la cultura europea me parece, de luego, un hecho trascendental. Está heredando una política, una gestión del pasado. Augusto Hidalgo, anteriormente como alcalde de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, y sobre todo el mentor de la cultura, que, como decía Lito, Jerónimo Saavedra, que fue alcalde de la ciudad de Las Palmas, en paz descanse, ¿no? Su problema a mí me parece importante, pero a mí me parece importante también que la señora Daria no desatienda la gestión que daría paso a lograr ese mérito, que es el bienestar de los ciudadanos. Y el bienestar de los ciudadanos no solamente son las políticas sociales, sanitarias y educativas, sino los servicios esenciales básicos, públicos, que es una mejora de la limpieza. Tiene un problema, luego, como decían ustedes, en Santa Cruz de Tenerife. A veces Santa Cruz de Tenerife presume de tener mejor gestión de la limpieza que en Las Palmas de Gran Canaria. Ahí está el pleito, es decir, en este caso, o partidismo político, porque saben que la limpieza en la capital tinerfeña está en manos del Partido Popular. Lanza dardo su concejal Carlos Tarife a la ciudad de Las Palmas, que está en manos del Partido Socialista. Eso por un lado. Y por otro lado hay que decir en cuanto... Te recuerdo que lo mismo hacía Patricia Hernández con Augusto Hidalgo cuando gobernaba Bermúdez. Cierto, efectivamente. Bueno, es política, se hace política, lamentablemente. Con la basura. Sí, en este caso, insisto, servicios públicos esenciales, la mejora de la limpieza, la gestión, cero, suspenso. El problema del ruido, no han sabido solucionar el problema del ruido, suspenso. Y hay un problema también en zonas claves concretas, en la arteria comercial de la ciudad de Las Palmas, que tiene que ver con la inseguridad. Se están quejando los empresarios y los comerciantes. Por cierto, había un alcalde en su momento, un histórico conocido del Partido Popular, que llegó a lograr conciliar con su gestión el derecho al ocio y el derecho al descanso, con muchas batallas, pero lo logró. Todo hay que decirlo, el que fue alcalde de Las Palmas y presidente del Cabildo de Gran Canaria, José Manuel Soria López. En la primera legislatura. Cierto. De todas formas, el problema del ruido que tenía Las Palmas ya lo tuvimos nosotros en Santa Cruz de Tenerife años de aquella cuando yo empezaba a salir por la noche, por ejemplo, en la Avenida Naga o con algunas terrazas de la zona. Pero claro, ¿qué pasa en Las Palmas? Que de repente tienes en la Plaza Farray un montón de bares que están a las 12 de la noche abiertos, y eso impide el descanso de los vecinos entre semana. Yo creo que la conciliación es importante, el ocio, por supuesto, por un lado, que tú puedes irte a tomar, además, sobre todo después de ir a trabajar, sales a las 7, a las 8 de la noche y te vayas a tomar una Coca-Cola, una cerveza, lo que tú quieras, pero también tenemos que pensar en la gente que reside ahí, que no es algo puntual. No hablamos de carnavales o no hablamos de Semana Santa o de una cosa esporádica, sino ya es un problema que están viviendo desde hace muchísimo tiempo y todos los días. Ojalá que tiene Santa Cruz de Tenerife, el ocio, que no tiene espacio. No hay, en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife no hay un espacio determinado para crear una zona de ocio. Por eso los problemas, por eso también las deficiencias en el ocio en Santa Cruz de Tenerife, en detrimento de la ciudad de Las Palmas. Y de hecho,
como saben ustedes, me parece lamentable porque cada 2 por 3 el Ayuntamiento de Santa Cruz anuncia a bombo y platillo, sin sentido, que habrá de nuevo, que van a recuperar las famosas terrazas de verano en Santa Cruz de Tenerife. ¿Dónde? Que lo digan claramente. ¿Dónde? ¿Cuál es el espacio predeterminado para recuperar una terraza de verano que se merece la ciudad de Santa Cruz de Tenerife? Bueno, dicen que quizás en la trasera por el entorno del Palmetum, pero bueno, cuando eso ocurra, evidentemente, nosotros tendremos 70 años. Ya no podremos salir. Lo que va a ocurrir dentro de algunos meses, creo que 9, será en diciembre, es que conoceremos si Las Palmas de Gran Canaria definitivamente ya se convierte en capital, en el lugar elegido como capital, y lo celebraremos de la cultura aquí en Mirame Televisión. Quien lo ha celebrado y elaborando durante todo el fin de semana es Víctor Jorge. Víctor, espero que la afonía se te haya pasado. Buenas noches, Manuel, compañeros periodistas que comparten mesa. Buenas noches, Canarias, y buenas noches, el mundo. Bueno, la afonía es como que va y viene. Ahora mismo yo creo que ¿Pero estoy bien. qué hiciste el fin de semana? ¿Qué hiciste? ¿Por qué? ¿Por qué estás así? ¿Estuviste con Carolina, con Paco Espínola? ¿Con quién estuviste? Que se pueda contar. Es que ustedes sabrán, porque como son todos periodistas y se dedican al medio, yo el viernes tuve que alargar una cena en pos de obtener información. Y claro, estaba muy pegado a la costa y esa brisa traicionera de marzo pues me afectó un poco porque no estaba bien tapado. No quieres desvelar tus fuentes. No quieres desvelar el sitio. Exacto. No, el sitio tampoco. Ni el sitio. Hombre, mientras no desvele la fuente, el sitio no pasa nada. Pues Es que mira, Mientras el no sitio cuenta quiénes compromete estaban en la fuente. cena. Víctor, Dime. desvela, por favor, los temas que vamos a tratar esta noche. Hazme caso. Pues estaba pensando yo aquí, escuchándolos, esta candidatura de Las Palmas, digo, contra una buena noticia, para una buena noticia que habíamos traído, pues nada, que si ruidos, que si broncas con la basura, pero bueno, voy a seguir yo para, seguir hablando de temas que a muchos no les harán mucha gracia. Recuerdo el teléfono de aludidos, por si alguno de los aludidos, la señora Daria o el señor Espínola, Francisco o Paco, yo le digo Francisco porque no tengo mucha confianza con él. O Francis, o Mejor el señor Yo- Francisco Hernández Espínola. Efectivamente, don Exacto. Francisco Hernández Espínola, si quiere llamar, 666-594387, o si ese teléfono está caído, porque aquí se sabe cómo se entra, pero no cómo se sale, 671-574986. Esas son las vías de contacto para aludidos, que no, que no nos las saturen, porque si después hay un aludido de verdad, No se a ver maten, cómo entra. no se maten. Efectivamente, de uno en uno. Y de uno en uno son los temas que vamos a tratar hoy. Si les parece, comenzamos con el Centro Social Quórum Social 77. La ONG de este mismo nombre, Quórum Social 77, pues se encarga del alojamiento y la manutención de menores migrantes. Pues el centro que tiene esta asociación en el Puerto de la Cruz, se efectuaba un registro por parte de la Policía Canaria. También en otro lugar, que no fue en el centro, se detenía a 3 ex trabajadores de esta ONG. Recordemos que este centro ya estuvo en el ojo del huracán de la polémica porque acumula denuncias de maltratos de usuarios alojados en el centro. El juez, como digo, sigue esta investigación desde mayo de 2025 contra la organización por supuestos delitos de lesiones, de odio y de amenazas. Este es el primer tema. También después nos vamos a Gran Canaria con ese caso mediador. Que hay novedades, hablaremos de lo último que se sabe y lo sabemos de la boca de Antonio Navarro Tacoronte, que estuvo en el programa Código 10 en 4 y largó de lo lindo, pero recordemos que este caso es una trama de ventajas en la contratación pública a cambio de favores en inspecciones y ayudas europeas. También le sonará esto de las prostitutas y la droga y las fiestas, que eso también estaba por ahí, por en medio, pululando. El que se encargaba de organizar la fiesta, las drogas y demás, era precisamente el mediador, que por cierto es un delincuente, del que hablaremos dentro de un rato. Efectivamente, efectivamente. Y también vamos a hablar de, hablando de delincuentes, una queja
de un ayuntamiento de Tenerife que se quejan porque, bueno, en su municipio y en esa zona de la isla hay inseguridad, piden una comisaría y piden más dotación policial. Lo conoceremos después en unos instantes. También nos vamos a Fuerteventura, caso Betancuria. Este caso de Enríquez, encabezado por Enrique Cerdeña, el alcalde de Betancuria, porque ha sido citado para declarar en calidad de investigado ante el juzgado de primera instancia de número 27 de Puerto del Rosario. Dime. Víctor, ¿ese quién es? Alcalde de Betancuria, de Fuerteventura. Ah, es que lo veo ahí. Y dice, ¿quién es ese hombre? Él es. Pues él, Vale. y ese mismo día también está citada la secretaria Elena Puchalt, secretaria e interventora municipal. Conoceremos más datos de este caso Betancuria en unos minutitos de la mano de nuestros expertos, porque es que estos ya son unos expertos en política regional. Y de Fuerteventura hacemos así con la manita, agarramos a Lanzarote y se quedan las dos agarraditas de la mano, porque es que el presidente de Lanzarote, Osvaldo Bettencourt, y la presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, se han dado la mano en contra de las energías renovables, de esa zona de aceleración de renovables que impulsa la Consejería de Transición Ecológica y Energías del Gobierno de Canarias, encabezada por Mariano Hernández Zapata. No les ha hecho mucha gracia este tema y bueno, han hecho frente común en ese aspecto. O sea, Víctor, que Osvaldo Bettencourt y Lola García, ¿no? Sí. Lanzarote y Fuerteventura están calientes con Mariano Zapata. Con el gobierno de Canarias, su mismo gobierno. Bueno, con el gobierno de Canarias, cierto. Bueno, pero con Mariano Hernández Ya. Zapata no es casualidad Ya. que al final no deja de ser del Partido Popular. Y que es crítico con Coalición Canaria. Efectivamente. Amigo. Efectivamente. Luego tendremos más datos. Es que como ven hay un trasfondo. Ahí. Pero donde hay trasfondo, y Manolo, si te parece, ya vamos a empezar con el primer tema de la noche, con el tema central, porque es un tema que a todos nos toca de una u otra manera, nos toca, nos has tocado o desgraciadamente nos tocará, que es el tema de la dependencia. El último informe de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales se ha publicado hace nada y destacamos que suspendemos. Canarias suspende con un 4,5, un 4,5 sobre 10. Vuelve a suspender en su dictamen de esa valoración general de la dependencia. En 2025, en las Islas Canarias fallecieron 2.202 personas en lista de espera. 2.200 personas en lista de espera fallecieron sin resolución de grado o sin tener derecho reconocido a prestación o servicio. También les quería resaltar este dato antes de que empiecen ya con el análisis, y es que el plazo máximo para poder resolver un expediente lo sitúa la ley en 180 días, que son 6 meses. Bueno, pues en Canarias esa media de días es de 430 días para resolver un expediente relacionado con la dependencia. Esto y todos y muchos más datos se los dejo en la mesa, pero no me quería sin antes decir que animo a la gente que nos está viendo, gente desde casa, los canarios y las canarias, que estamos aquí en estas cifras, porque estas cifras somos todos, porque todos conocemos a una persona que está tramitando la dependencia o que está esperando esa evaluación del grado. Si tienen alguna denuncia, si tienen algún caso que lo quieran compartir con nosotros para poner cara y para poner nombre a estas cifras, nos lo pueden mandar al 653-303-331. El numerito este que está apareciendo en pantalla, yo lo leeré y después lo compartiremos con la mesa y compartiremos con todos ustedes, porque al final detrás de estas cifras hay personas y cada caso es fundamental. Gracias, Víctor. Tómate una lisipaína o miel. Bueno, lo que encuentre. Miel, mejor. Con lechita, con un vasito de leche, quiero decirte. ¿Vale? Natacha, son recomendaciones para... Eso siempre, además, yo me acuerdo de mi abuela, mi padre y mi madre. Ahora les siempre ha dado me- por el jengibre. Bueno, eso es verdad, pero mira, donde esté... Bueno, es que no les voy a decir lo que yo me tomaba de pequeño porque a lo mejor se asusta la... Cuéntalo, por favor. Mira, que ahora vamos con algo cuando, muy serio. Cuando Ahora, por lo tenía menos, un catarro, un principio de catarro, la receta era un vaso de leche, una aspirina, un poquito de miel y vino Sansón.
Entonces, te lo Oye, tomabas, te ibas a la cama y al día sentabas como nueva. Que sepas que en mi casa también se hacía esa fórmula. Claro, ancestral. Ancestral. Bueno, yo era chico, muy pequeño. Bueno, señores, vamos con algo profundamente serio. No es la primera vez que hablamos de dependencia en esta mesa ni en esta televisión, porque ha sido un asunto que hemos seguido desde el primer instante en el que esa ley, que al final es una ley, pero que se ha complicado por momentos constantemente en su ejecución. Y tristemente volvemos a suspender. Cierto es que no es un suspenso del carajo, pero seguimos suspendiendo. David Cuesta. Sí, bueno, además es una ley que cumple precisamente 20 años, este año 2026, una ley de 2006. Y una ley, David, que da la sensación de que se hizo para no cumplirla nunca. Bueno, hay muchas leyes que tienen una muy buena redacción, que tienen una muy buena intención, pero que pues, en la práctica, como muchos temas que solemos tratar aquí, se demuestra de que no funcionan, que no se cumplen, que son demasiado ambiciosas, que no se cuenta con los problemas o las singularidades, por ejemplo, de territorios como es Canarias y, bueno, situaciones complicadas. Hablar de dependencia siempre es difícil, porque todos conocemos algún caso, todos hemos vivido de cerca alguna situación de dependencia o todos somos conscientes de que la vamos a vivir antes o después. Y es complicado porque, solo partiendo del dato que ya daba el compañero Víctor, 2.200 personas fallecieron el año pasado esperando por la prestación de la dependencia, demuestra el drama, porque detrás de esas personas hay familias que tienen que adaptar su vida laboral, que tienen que adaptar sus relaciones sociales, que tienen que hacer sacrificios enormes para cubrir una necesidad que debería ser cubierta por la propia ley y por las prestaciones que vienen contempladas en la ley. Datos terribles, pero tenemos que dar todos los datos. Y dar todos los datos es decir que, a pesar de que seguimos siendo la tercera comunidad por detrás de Murcia y Andalucía, donde más tiempo se espera, con 430 días, muy por encima de esos 6 meses, 180 días que decía Víctor, que establece la ley, si comparamos la situación actual con la que había hace 4 o 5 años, cuando recuerden ustedes que había un diputado del Común, que era Rafael Llanes, que iba a todos los medios de comunicación a quejarse que llegábamos a superar los 900 días de espera por la tramitación de la dependencia y al que se cargaron, porque era incómodo tener un diputado del Común que pusiera esas cosas sobre la mesa, igual que se cargaron al comisionado de la transparencia porque no era bueno, y ahora pusieron, con todos mis respetos, a las alcaldesas de Los Llanos Aridanes, y ya no hemos vuelto a saber nada de la transparencia como se supo y como se hizo durante el trabajo de Daniel Cerdán durante muchos años. Igualmente está pasado con la Diputación del Común, donde ahora está Lola Padrón, y a mí que me perdone, seguramente estarán trabajando bien, pero a mí me encantaba saber que la Diputación del Común estaba funcionando y estaba escuchando y sirviendo, en este caso, altavoz a la gente, como cuando estaba Rafael Llanes. Pues de aquella época de Rafael Llanes, de los 900 días, hemos pasado a 430. Y eso es algo que el propio informe reconoce y que se consigue básicamente a base de inversión en personal y de destinar recursos, que es lo que está haciendo el Gobierno de Canarias en los últimos años. ¿Qué pasa? Que seguimos en cifras tremendas, ¿no? En cifras horribles. El propio informe reconoce que Canarias fracasa a la hora de aplicar la ley de dependencia, porque estos datos son datos de un fracaso a la hora de aplicar la ley. Pero también es verdad que no podemos ocultar que esto demuestra que hay un camino que hay que seguir, que es el que se ha tomado y del que no podemos olvidarnos. Y yo solamente una última cosa que después profundizaremos en ella, que a mí siempre me recuerdan y que yo quiero decir aquí: no te olvides, David, que la dependencia es muy importante, por supuesto, pero hay otro camino que es paralelo, que está muy conectado y que todavía es peor que el de la dependencia, y lo sigue siendo. También ha habido alguna mejora, pero sigue siendo terrible, que es el de la discapacidad. Porque que te reconozcan la discapacidad es todavía más difícil que te reconozcan el grado de dependencia. De hecho, la espera por la discapacidad es de 565 días en Canarias para que te reconozcan, en este caso, la situación de discapacidad. Insisto que además las ayudas y los beneficios son compatibles, tanto para la dependencia como para la discapacidad, y que muchas personas acaban al final en el mismo lugar, que son, ojalá fueran residencias públicas de calidad, que no las hay suficientes porque tenemos las listas de espera que tenemos, pero, como digo, brotes verdes, esa expresión que tanto se puso de moda en su época, de que sobre todo nos enseñan a, oye, hay que iniciar este trabajo, que además comenzó ya en la legislatura pasada con Marta Arocha, directora general, hay que recordarlo, cuando se empezó a dar la vuelta a esta tendencia. Alicia Álvarez, directora general también de Dependencia y Discapacidad. Y sobre todo se le ha dado continuidad en esta legislatura con el Gobierno de Coalición Canaria y Partido Popular. Natacha, Óscar, este es un tema Vito. que yo creo que hay muchísimas cosas que decir, y además te estaba escuchando,
David estaba escuchando a Víctor Jorge y siempre decía, es verdad, y esto es así. Mira, Víctor Jorge dice, detrás de las cifras hay personas, y es que yo creo que muchas veces olvidamos eso. Y lo que no puede ser es que una ley de corte social tan importante y que supuestamente iba a ayudar tanto al ciudadano parta de una base mala, porque ni había recursos y sobre todo no había recursos humanos que gestionara desde la propia administración toda esa avalancha de peticiones que se hizo. Pues esas cosas hay que preverlas. Después, al cabo de muchísimos años, desde la función pública, pues se permitió hacer algún trasvase que otro para que los funcionarios pudieran ayudar, porque las cifras eran horrendas. Porque las leyes no pueden salir por voluntad, las leyes tienen que salir con unos mimbres, con unas bases, con unos cimientos, para que realmente eso pueda salir adelante y pueda trabajarse bien, porque si en 20 años no evolucionamos y no mejoramos, apaga y vámonos. O sea, si las cifras no mejoran, evidentemente, pues sí, tenemos que decir, oye, la cosa va bien, pero tiene que ir muchísimo mejor, porque estamos hablando de eso, de personas. Y además estamos hablando de un momento de la vida de personas que al final yo creo, por lo que veo en los últimos años, que la vejez o la dependencia es un negocio, porque en los últimos años han proliferado la creación de residencias privadas, muchas de alto standing, y esas residencias se pagan y se pagan muy bien. Y entonces, si esas residencias además están llenas, es porque hay demanda. Y habrá gente que la pueda pagar, pero hay muchísima gente que no puede pagar no esa cifra, sino una residencia convencional, y para eso también tiene que estar pues el servicio público para atender a esas necesidades. Es un tema muy peliagudo y es un tema en el que hay que hablar con mucha seriedad, y sobre todo que los que tienen que hacerlo se pongan a trabajar sobre ello. Nada, ya apunto un dato, y es que la sociedad envejece. Claro. Esto Y cada vez más. Con lo cual es un problema que irá cada vez a peor, y hasta feo estaría que no buscáramos una solución y nos empeñáramos. Lito. Yo creo que todos los diputados y todos los miembros de los gobiernos que han estado en el gobierno de Canarias después de esta ley deberían sentir vergüenza, deberían tener mucha vergüenza, porque no han conseguido solucionar un problema que nos atañe a todos. Es decir, se han olvidado de los centros de salud. Hay 500 personas en los hospitales que no se pueden dar de alta porque en su casa no los pueden atender. ¿Por qué? Porque falta centro sociosanitario. Es decir, a mí me parece una golfería que políticos de altura no se pongan de acuerdo para solucionar un problema grave de la población canaria. Y esto es un problema grave, ¿eh? Me da igual los números, el puesto y tal. Es que no tienen intención de solucionar este problema. Es decir, oiga, pero es que ustedes no son capaces de llegar a un acuerdo, un consenso, para ponerse a trabajar todos juntos en defender lo que es la vida de las personas que están terminando y que han pasado lo suyo. De verdad, a mí me parece que es vergonzoso tener que decir ahora mismo las cifras y decir que algo está mejorando. Pero es que a mí me da igual, porque la gente sigue muriendo, la gente sigue esperando y la gente sigue sin tener una esperanza de vida. Por favor, si hay alguna posibilidad de que se pongan de acuerdo, que ya sé que no, pero si hay alguna posibilidad que tengan vergüenza y lo hagan ya de una vez. David, Canarias, perdóname, Óscar, ¿Canarias en qué posición está? La octava. Es la octava en la puntuación de ese 4,5, pero es la tercera donde más tiempo se espera por conseguir el reconocimiento del grado de dependencia. ¿En buenas posiciones? La tercera, la tercera por la cola. Por la cola. No, pensé que la por tercera delante por la nosotros... Pero es que eso no te vale de nada. No, pero pregunto, Bueno, eso hay no te vale. comunidades que lo hacen mejor, tienen Hombre, claro que sí. aprobado una mejor nota. Sí, por supuesto. No podemos mirarnos, como tú decías antes, en referencia a Óscar, haciendo la gracia, en un faro. No hay faros en los que mirarse. Sí, siempre los ha donde habido, se pero hace La mejor. dependencia es dinero, man. Si no le dedicas el dinero necesario para la dependencia, no vas a tener nunca una cifra digna. O sea, es decir, y aquí no le hemos dedicado el dinero que nos merecemos todos los ciudadanos canarios. Ese es el problema. Estamos siempre mendigando en una cosa que no tiene nada que ver. Es el final de las personas, chicos. Es la dignidad de las personas. Y tienen que estar mendigando una ayuda, un sitio, un no sé qué. Por favor, de verdad. De entrada, que una familia, que una persona fallezca, sin tener ese reconocimiento por ley, me parece eso una vergüenza, me parece absolutamente grave.
Una persona. Aquí estamos hablando de 2.000 personas. Efectivamente. 1.200. Y además, 2.200 claro, personas han muerto. Claro, pues imagínate, Esperando, pero ya que haya una persona, insisto, con lo que eso conlleva para todo un núcleo familiar, eso ya es de fiscalía y eso me parece grave. Y eso ha ocurrido, porque fíjense ustedes esa Pero cifra que de no la que ha muerto en apuntan. esta legislatura. Claro. Es que llevamos ¿Por qué? legislatura muriendo. Claro, ¿por qué? Porque estamos, esperando por la porque estamos dependencia. hablando que la gestión en dependencia, en discapacidad y dependencia en la comunidad autónoma está cronificada. El problema es cronificado. Esto es un lastre que lleva arrastrando esta comunidad autónoma. No les voy a contar los escándalos en la época de Inés Rojas como consejera de Bienestar Social, que ya lo contamos con aquel famoso aplicativo, aquel aplicativo informático que le habían contratado a una Fallaba empresa cada 2 por 3. externa que fallaba cada 2 por 3 y que era quien hacía las valoraciones. Bien, porque ha habido un problema de gestión y también de inseguridad, de cobertura jurídica. Y por eso, históricamente, durante todos los gobiernos, Partido Popular, Partido Socialista y Coalición Canaria, siempre hemos estado liderando en la cola, evidentemente, la mala gestión, el suspenso, como decía David, en materia de dependencia. En estos momentos, el personal del área de dependencia, tanto en la provincia de Las Palmas como en Santa Cruz de Tenerife, es un caos. Un caos lo que denuncian los trabajadores, una sobrecarga insostenible la que están sufriendo, insisto, los trabajadores en Santa Cruz de Tenerife y en Las Palmas de Gran Canaria, que además se ha agravado con ese nuevo decreto que aprobaron para acelerar, en este caso, el reconocimiento de dependencia, que denuncian que han estado en contra de los trabajadores, porque parece ser que da error en las valoraciones, hay pérdida de derechos, bueno, que ha sido un desastre. No, también que se está intentando correr externalizar. mucho. No, claro, pero y correr mucho, cambiando los criterios, de manera que cierto. las cifras se inflan en el sentido de que hay más reconocimientos, pero en el final del camino no termina de llegar Cierto. la ayuda. Y que además contratan personal, pero el personal, me cuentan los trabajadores que contratan, no están formados, no tienen formación para desempeñar ese trabajo. Y el volumen de trabajo, la sobrecarga es tremenda. Por cierto, ya me contarán porque no lo sé, qué papel está jugando o qué función tiene Gestur, que es una empresa pública, en el trabajo de dependencia y discapacidad de la comunidad autónoma, donde parece ser que se le ha encomendado trabajo. Gestur, que es una empresa pública históricamente vinculada al turismo, urbanismo ¿no? canario. Al turismo. Al turismo. No, tú hablas Gesplan. No, Gestur, la empresa Gestur, Pues Gestur, que que se dedica a que históricamente ha estado vinculada al urbanismo en Canarias. Gestur, empresa pública, por cierto, sus gerentes históricamente eran millonarios, eran aquellos gerentes que cobraban una pasta tremenda, está vinculada, se le ha encomendado, según me cuentan los trabajadores, insisto, funciones de dependencia y discapacidad. Que alguien me lo explique. Y hay un problema grave que tenemos, es que te reconocen la discapacidad que tienes tú, es decir, oye, pues te ayuda a domicilio, una empresa que te vaya a ayudar a ti, pero si tú, usuario, durante 3 meses no gestionas todas esas cuestiones, es decir, no buscas una empresa, no buscas al personal que te lo da a la consejería, pero si tú no tienes capacidad de buscarlo, a los 3 meses se te caduca y te la quitan. Y perdona, Es uno de Lito, los y cambios eso que se le critican mucho cuando ahora. te dan el reconocimiento. Pero muchas veces hay casos que se ha dado un reconocimiento a una discapacidad o un nivel de dependencia que no está acorde con las necesidades de la persona. Entonces, métete otra vez en el fango de la burocracia y sobre todo en lo engorroso que es tratar y luchar un tema como esto de personas, bueno, pues que son cuidadas, por ejemplo, por sus madres o por sus padres y que no tienen capacidad para tener una vida autónoma y le dan una discapacidad o un grado de dependencia muchísimo inferior a sus necesidades. Como decía David, una cosa va unida a la otra, no se trata de dependencia, pero sí que hay muchas personas con discapacidad que desgraciadamente son dependientes finalmente, ¿no? Yo les voy a contar, el caso no viene bien contar experiencias y más las propias, ¿no? Pero por si les sirve, les cuento mi caso personal con respecto a la discapacidad. Yo me muevo en coche, no conduzco, y no he conducido nunca, ¿vale? Pero ahora mucho menos después del derrame cerebral. Y en mi caso pensé que para que la persona que me acompañaba y que conduce pudiera aparcar en un espacio para discapacitados, tuviera el cartelito de turno, me tenía que dirigir al ayuntamiento. Yo fui a mi ayuntamiento, en este caso Santa Úrsula, ahí el alcalde
la verdad que me trató maravillosamente. Me dice, mira Manuel, esto no lo lleva el ayuntamiento no da esas tarjetas, te la tiene que dar en base a tu discapacidad. Digo, alcalde, ¿y cómo se tramita esto? Bueno, pues fui como cualquier hijo de vecino con mi trabajadora social municipal y le conté mi caso. De esto hace 2 años. Ella me preparó mi formulario, presenté la documentación requerida para pedir que se me valorara para la discapacidad. A fecha de hoy, han pasado 2 años, no he recibido ninguna contestación. 2 años, 2 años, ninguna contestación. Y la trabajadora social no puede hacer nada porque ya ella ha hecho su papel. A partir de ahí te dan un teléfono para tú llamar. Ahora mátate con el teléfono. A ver si te lo cogen, ¿no? Para ver si te lo cogen o para ver si, lo de siempre, te dice que te graban la conversación por seguridad, pero no hay ninguna contestación. Como pasa en sanidad. No te dicen absolutamente nada. Con lo cual, hay algunos trabajadores sociales, no es el caso de esta chica de Santa Úrsula, pero que ya están invitándote a que reclames, pero por la vía judicial, porque es que no te queda de otra. O sea, en mi caso, era una simple tarjeta, yo no pedía una ayuda económica, necesitaba sencillamente mi tarjeta, claro, para mi vado o para poder aparcar. Tú imagínate, que menos, lo mínimo. Tú imagínate una persona que se queda en una situación de discapacidad y necesita de verdad ayuda, pero en gran medida. Sí. No solamente lo que tardas en la lista de espera, sino que luego lo que tardan en darte la valoración. Porque hay un problema, una artimaña burocrática, una lentitud en la administración que es tremendo. Esto ocurre, por ejemplo, en tu caso, Manolo, y ocurre a la gente que llama a los centros de salud, a los ambulatorios o a los servicios sanitarios de los hospitales que no cogen los teléfonos, contestadores, Mira, que te cuelgan además, porque tú vas a los centros hospitalarios, a los centros de salud, y tú ves que esos teléfonos echan fuego. Y ves al administrativo de turno sonando el teléfono y no los cogen. Y detrás de ese teléfono hay una persona mayor, un anciano, una persona anciana que está llamando a ese teléfono que le da el 012 por alguna cita, y ese sufrimiento está detrás de un teléfono oculto. Y ni anciana ni nada, sino porque seguramente tú no llamas, la mayoría de las personas no llamamos a un centro de salud porque queramos hablar con alguien y nos sintamos solos. Además te remiten. Yo tuve que ir a un centro de salud porque no me cogían el teléfono, tuve que estar haciendo cola en mi centro de salud y yo vi a todas las personas que estaban atendiendo, algunos charlando, algunos en la hora del café, como por supuesto, y digo, pues voy a llamar. Y yo empecé a llamar desde el centro de salud enfrente de la habitación. Y ahí sonaban los teléfonos, y ahí nadie cogía el teléfono. Eso ocurre, eso ocurre y eso no es normal. David. Bueno, solo 2 cosas. Efectivamente, tenía razón Óscar cuando hablaba de Gestur, porque yo en mi cabeza estaba confundido con Promotur, que es la empresa que se dedica a la promoción turística, y Gestur evidentemente en su momento, lo que pasa es que nació en su época, sobre todo en el desarrollo en la isla de Tenerife, o en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, el desarrollo del urbanismo. Yo también tuve la misma confusión, Gestur y Promotur, claro, no es lo mismo. Es importante aclararlo. Que es una función que ahora, por cierto, ha asumido Gesplan, o sea, lo de cómo se utilizan las empresas públicas del gobierno de Canarias es otro tema para que nos haría por un especial. Y efectivamente Gestur se ha dedicado últimamente a gestionar recursos de la Consejería de Bienestar Social, por ejemplo, la recaudación de la renta canaria ciudadana. Cierto, que confían que gracias a Gestur se avance en la renta canaria ciudadana. Eso es una nota de prensa del gobierno de Canarias. Sí, efectivamente, pues para que ustedes vean cómo está la cosa. Y hablando un poco de discapacidad y dependencia, que está muy vinculado y muy ligado a lo que tú comentabas, Manolo, porque claro, tu caso, tú dices, no quiero hablar de casos personales, pero que tú has contado tu caso y habrá mucha gente en su casa que está sintiendo, porque dice, es que es el mío también. O sea, tu caso al final, eres un espejo y tú tienes la oportunidad, que además estás aquí en un medio de comunicación, de poder, tienes ese privilegio en el fondo, Manolo, de poder hablarle a la gente y contar tu caso personal y que llegue a muchas personas. Yo creo que eso ayuda porque al final tiene más fuerza lo que tú digas que lo que diga una persona desde su casa, incluso mandando un WhatsApp. Entonces, yo creo que eso hay que ponerlo en valor, como hay que poner en valor el trabajo que hace gente como Ana Mengíbar, que nombrábamos la semana pasada, Cierto. Y que ha estado esta semana en Mírame Televisión, podremos ver este jueves la entrevista con más calma, hablando de precisamente otra ley, que es la ley de accesibilidad, que no se cumple, que ahora en Canarias quiere sacar, a pesar de que no se cumple la ley nacional, su propia ley canaria de accesibilidad, pero que al final eso va a quedar en una gaveta, como ha quedado siempre. Y estaba hablando precisamente de esa situación tan complicada que se da cuando tú vas a pedir, porque tienes derecho a las dos, a pedir tu reconocimiento de la dependencia y de la discapacidad, y te encuentras que a lo mejor el de la dependencia avanza, pero el de la discapacidad, no sé qué pasa, estará
seguramente el caso que nos cuenta Ana Mengíbar, en el mismo limbo en el que se quedó tu solicitud. Vamos a escuchar lo que nos decía de algunos casos que conoce en primera persona Ana Mengíbar. Es una barbaridad, pero además es que luego las particularidades ya te puedes morir. Personas que solicitan discapacidad y dependencia el mismo día, con registro de entrada 2 segundos después o 2 minutos después, y le llega el reconocimiento de la dependencia. Y entonces van a preguntar, oye, ¿y la discapacidad? Ah, la discapacidad no se tramitó. Si te encuentras en ese desamparo, ¿qué haces? Los padres totalmente desamparados, sin información, sin saber por dónde ir. Los ayuntamientos hablando como loros. Yo tengo ganas de que un ayuntamiento, tenemos que sacar a La Laguna, que en La Laguna están trabajándolo y bien, que otro ayuntamiento que hable de inclusión sea consciente de qué está diciendo y hable de inclusión, que no hable de integración ni de gueto, que hable de atención a las personas, que cuando diga tenemos la ciudad accesible y los barrios, y además que la ciudad sea verdaderamente accesible. Mucha política se ha hecho con la discapacidad, al igual que se ha hecho con la dependencia, y yo no sé por qué, lo decía antes un poco Lito, que se indignaba con razón. Esto no interesa, no le interesa a los políticos. No sé si es porque no da votos, no sé si es porque no luce, si es porque es mejor que Rosa Ávila salga 20 veces en el anillo del padre Ancheta sacándose fotos que en una residencia con personas mayores sociosanitarias. No sé cuál es por poner un ejemplo, porque esto de inaugurar carreteras, hemos visto hasta 20 políticos para inaugurar una rotonda. Sí. O sea, ¿por qué algunas cosas se prestan tanto a ello y hay otras de las que no quieren hablar, se sienten incómodos? Yo siempre valoro, fíjate tú, y las cosas antes decía Lito, hay que suspenderlos a todos los que han pasado por la gestión de dependencia. Pero hay gente a la que tú le notas cierta preocupación, y yo una persona a la que, yo tengo que decirlo porque es así, que yo he entrevistado, yo de verdad que es una cosa que le pregunto a todos los políticos que tienen algo que decir, que conocía este tema, que la veías preocupada, era Cristina Valido, sinceramente. Sí, cierto. Sí. Y es la única persona a la que el Parlamento de Canarias ha reprobado por su gestión en la dependencia. Igual que Marta Rocha, igual que la nombraba también anteriormente. Son gente que tú ves hoy, lo hacen, otra cosa que después el sistema falla por muchos lados, ¿no? Pero tú dices, es que necesitamos gente que tenga esa pequeña sensibilidad, por lo menos preocupación por un tema tan delicado. Y empuje, claro. ¿Sabes por qué no lo tiene? ¿Sabes por qué no lo tienen? Porque juegan a la política. Y juegan a la política con la dependencia, y juegan a la política con la discapacidad. A ellos no les interesa otra cosa sino el tema político. Es decir, si tú propones una cosa que esté bien, yo no te la voy a aprobar porque tú eres de otro partido. Y así estamos en Canarias durante mucho tiempo. Con la movilidad en la isla de Tenerife, no hay impacto por la movilidad. Que no podemos seguir así, no podemos. Conjunto por la movilidad, que está muy bien que sí, que tomen medidas a corto plazo. Bueno, que es lo que anuncian en la TF5, en la TF1, pero lo que están pidiendo la oposición es un pacto, son medidas que tengan que ver con una movilidad conjunta en la isla. Pues no hay un pacto en la movilidad de la isla, lo están pidiendo los empresarios, no existe. Porque claro, ¿cómo va a haber un pacto por la movilidad en la isla? Todos han pasado por el área de carreteras por la movilidad, es que al final, si un partido determinado logra la fórmula de solucionar los problemas en la TF5, la TF1, ya es el héroe. Pero sin embargo, todos han fracasado y de momento nadie lo resuelve. No es más importante, Óscar. Pero no hay que ni diálogo ni consenso. No es más importante llegar a un acuerdo en la dependencia de las personas en Canarias que llegar a un acuerdo con la movilidad. O sea, a mí me parece que no tiene color. Ya, pero es que no se habla porque de lo que no se habla no existe, lo que no se enseña no existe. Claro. Y de lo que no existe tú no tienes que arreglarlo. Entonces, si no hablamos de... pero es que esto existe. Claro, pero si la gente que tiene esos altavoces, los políticos, no se preocupan de eso y no van a los centros sociosanitarios y no van a los centros de salud de ciertas zonas de la isla donde se abandona a gente porque los van a tratar y se abandona gente en los centros de salud que después no saben qué hacer con esas personas y van a ocupar camas de las que no pueden salir porque no saben dónde meterlos. Y perdonen que use estas palabras. O sea, es que si de eso no se habla, tú no tienes por qué ponerle solución. Yo no lo sé. Mira, hilando con lo que tú decías antes, yo es que voy un poco más allá. Yo creo, sinceramente, es la única explicación que le veo, que es que a los políticos les da igual porque tienen dinero. Y como tienen dinero, saben que ellos ese problema se lo van a resolver pagando a una persona que trabaja en su casa atendiéndoles a ellos o a sus familiares o yendo a una residencia privada que tú decías. Y esto
A quien de verdad le preocupa y a quien le tiene que preocupar es al que no tiene recursos, porque ahí es cuando acabas en la calle, porque no, si no estás o en un hospital abandonado porque no tienes quien te cuide y no tienes recursos para que te cuiden. De verdad que he llegado a pensar que el único motivo por el que no les preocupa es porque ellos dicen, esto a mí, con el sueldo que gano. Tú lo has dicho, un trabajador de clase media ganará 1.800 euros al mes y un político gana casi 5.000 y pico, es decir, claro que hay una diferencia abismal. Así que no les interesa por eso. Para ir en listas electorales. Que no les interesa por eso. Pues mire, le voy a decir una cosa. Que no vayan a sacarse la foto cuando hagan campaña, que la gente no se saque la foto con los políticos de diferentes partidos. Porque eso es lo que le da a este tipo de gente. Ya menos. Ya sienten soledad cuando van por ahí. No, que para los viejitos sí los llevan a los bailes y a darle comida y tal. Eso sí, pero cuando hay que atenderlos, no. Hombre, por supuesto. Nos vamos con Víctor Jorge, que por lo visto, creo, Víctor, tienes algún mensaje sobre este asunto que hemos tratado. Sí, Manuel, compañeros, ya nos están llegando, como no puede ser de otra manera, Manuel compartía su caso personal y como decía también la compañera Natacha, es que detrás de las cifras hay personas y una de esas personas en concreto pregunta, buenas noches, ¿deberían haber invitado al señor Clavijo para que justificara la sarta de mentiras que habló de estos temas en su comparecencia en el estado de la comunidad? No sé si los compañeros tienen fresco ese debate que se produjo en el Congreso la semana pasada. No sé si podrían dar luz en este aspecto sobre lo que dijo el presidente en materia de dependencia. Pero si les parece, voy a seguir con un caso en concreto. Buenas noches. Yo puse una solicitud para valorarme en septiembre de 2024. Fui a una oficina que abrieron, que el gobierno de Canarias abrió en enero en San Miguel de Abona. Yo vivo en el Médano, en el sur de la isla de Tenerife, y allí me dijeron que estaban atendiendo, solo a las personas mayores y a los niños. Lo que dijeron de que iban a agilizar las solicitudes de discapacidad no lo veo, y menos con este gobierno que tenemos en Canarias. Este es uno de los casos que nos van llegando y que voy intentando yo sacarlos. Leo primero, evidentemente. Otro, este es el de antes. Otro, ¿te sorprende que te llamen una semana después del fallecimiento del dependiente? Te da la impresión de que estaban esperando, llega a decir esta persona. Y esta persona también nos manda el caso concreto, porque este caso es bastante complicado. Las resoluciones de la ley de dependencia se tarda años y es generalizado la conclusión. Que la conclusión venga cuando ha fallecido el dependiente y después te dicen que ahora se contempla como herencia y hay que cobrarla con declaración de herederos y pago fraccionado porque te dicen que no tienen presupuesto. Al final se desestima recibirla porque hay que pagar a Hacienda primero y fraccionado a los herederos, aunque hayan incurrido hasta con embargos de la pensión del dependiente por haber sido avalista de... Bueno, ahí se nos corta el mensaje porque ya no podemos publicar más, pero bueno, como ven, hay en la mesa muchísimas casuísticas diferentes hay que me están llegando aquí que no de avión, pero mira, si les parece, ya les dejo continuar. Este mensaje, ¿de quién dependen estas cifras? ¿Cobran bien? Buena pregunta. Ven que este es un asunto que nos toca de cerca. Ven ustedes de forma inmediata la reacción de los ciudadanos, de los espectadores, no es para menos. Hemos visto aquí a Lito y a cualquiera de mis compañeros expresarse y no les falta razón. Es que todos conocemos a algún dependiente, a alguna persona con discapacidad y sabemos lo que se tarda, lo que se demora. Y como decía antes Óscar, es que un solo caso, una sola muerte, ya es un escándalo. Pero 2000, después de tantos años, 20 años de una ley, es que para mear y no echar gotas. Sí, por cierto, antes dábamos nombres del pasado, nombres y apellidos: Marta Rocha del Partido Socialista, Alicia Álvarez del Partido Socialista, Marta Rocha ahora mismo senadora del PSOE, Alicia Álvarez diputada nacional del Partido Socialista por Santa Cruz de Tenerife, Cristina Valido
que es diputada concejal en el Rosario, Tenerife, y diputada nacional por Coalición Canaria. La de ahora tiene nombre y apellido. La actual directora general de dependencia de la comunidad autónoma se llama Concepción Ramírez. No la pueden que ni por ver, cierto no la pueden ni ver, y los trabajadores llevan tiempo pidiéndole la dimisión. A Concepción Ramírez. ¿Por qué? ¿Le ¿Por pide qué? la Porque es la dimisión? responsable de esa guisado en dependencia, es la directora general actual de Coalición Canaria, la responsable del área, un área que dirige, en este caso la consejera, que es Candelaria Delgado. Alguien que, por cierto, era una profesional Era trabajadora social, presidenta del Colegio de Trabajadoras Sociales de Santa Cruz de que Tenerife. este tema lo conocía a la perfección. De hecho, hombre, por supuesto. David la trajo aquí en varias ocasiones como entrevistada. Cuando era consejera ya no. ¿La has invitado alguna vez? Sí, la invitamos en su momento y no cuajó. Y pues de esas personas que se va quedando atrás, porque bueno, la actualidad manda, y estaría bien retomar a ella por favor. o a otra serie. Ella con la prensa no tiene muy buenas relaciones. Ha sido criticada por el trato a la prensa en determinadas ocasiones, en las que no se siente muy cómoda con los medios de comunicación y con los periodistas. Pues hay que reconducirlo a lo mejor esa situación, ¿no? Sí, a lo Porque mejor también sería tiene que explicar necesario. las cosas. Ahora es actualidad, evidentemente, por los menores migrantes no acompañados, por el asunto de los menores migrantes en algunos centros que dependen su tutela del gobierno autónomo y, desde luego, dependencia, discapacidad. Pues vamos a solicitar, David, esa entrevista Sí. con Candelaria Delgado. La Yo tuve la recuperamos. oportunidad de entrevistarla hace algún tiempo, bastante Sí. ya, y la verdad que me pareció accesible. Cierto es que entiendo que hay temas que están de actualidad y que Candelaria, después de 2 años de gobierno, tiene que dar cuentas. Sin duda. Y darlas, aquí no estaría nada mal, por la trascendencia que tiene este asunto y los temas sociales que aquí habitualmente tratamos. Miren, para cambiar de asunto, en el canal 4, hay un programa que se llama Código 10. Código 10. Lo presentan Nacho Abad y David Alemán. Bueno, pues hace una semanita estuvo de invitado el mediador, Antonio Navarro Tacronte. Por favor, véanlo porque tengo la sensación de que Antonio Navarro acudió a la entrevista después de mandarse un buen paquete de polvorones. Véanlo. Principalmente Ángel Víctor Torres. ¿Y quién más? Si empezamos a hablar nos dejaba uno vivo, ¿no? Pero Ángel Víctor Torres, Marlaska, Illa, que ya no es ministro. Salvador Illa. Sí. Después entró Carolina, la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, que fue la ministra de Sanidad. Pero todo esto viene por el tema Carolina de las Darias. Carolina Darias. Todo esto viene por el tema de las mascarillas. Fue un negocio. ¿Y todos estos que has dicho están ahí metidos? No, lo aseguro y lo afirmo. ¿Pero que ganaron dinero? ¿Mordidas? Sí, claro. Aquí todo el mundo... Pero es que, vamos a ver. Porque lo que estás contando ahora mismo has dado nombres muy arriba y muy grave. Pero ¿tienes pruebas? Es decir... Vamos, es tan fácil Estás hablando de Ángel Víctor Torres, de Marlaska, Carolina Darias, Sí. Illa... Sí. Lo que tenemos pruebas, desde luego, que fue harto de polvorones. Vamos, lo saben los chinos y lo sabe él mismamente, que además era experto en montar esas fiestas donde él mediaba. Pero a mí hay preguntas que me gustaría hacerle a mis compañeros. Primero, ¿se puede tan libremente acudir a un canal de televisión para alargar todo esto sin ningún tipo de pruebas? Pues a la vista de los acontecimientos, sí. Ahí entra un poco también la ética periodística Del medio. del medio, del periodista en cuestión, de la productora en cuestión y de cualquiera que intervenga en llevar a una persona de estas características a un plato de televisión, que no es lo que dice, sino cómo lo dice y por qué lo dice. Cuando dice, no, pero ¿tienes pruebas? Sí, claro, tengo pruebas. Ah, ¿pero dónde están? ¿Por qué no las has enseñado? ¿Cuándo empezó esto? Pero si ¿Hace además, 2 años? fíjate ¿Año y que medio? además él era conocido como mediador por otros asuntos, Sí. nunca por las mascarillas. No. Sin embargo, aparecía ahí hablando de las mascarillas. Es lo que ¿Qué tiene, yo creo sabrá, que- ¿Qué sabrá este delincuente de mascarillas? Le A gusta ver. mucho la fama. Yo estoy con lo que ustedes dicen. O sea, a mí lo que me llama la atención de esta intervención es que él habla muy mal de los medios de comunicación y de la situación ahora mismo del periodismo en España, porque al final que una persona pueda ir, como estábamos comentando, con esa ligereza a un medio de comunicación nacional. A un medio después de darse a conocer que había... sí, Claro, sí, pero lo es hizo a donde aquí quería al venir. principio. Pero es que nosotros no estamos para
dar lecciones a nadie. Sí, A mí me parece escandaloso que esto sea a nivel nacional, pero es que aquí hizo una tournée por Efectivamente. todos los medios de comunicación que lo entrevistaban como si fuera, no sé, una La palabra estrella. divina. Una palabra divina en la que Sin todo lo que hacía era prueba. así, sin ningún tipo de pruebas, haciendo acusaciones muy, muy graves. Muy, muy graves, y yo creo que eso es algo que tenemos que hacernos mirar. Pero ¿sabes qué pasa, Lito? Que esto está funcionando porque es que Aldama te lo iba a decir. es otra estrella televisiva en muchos sí, programas sí. de televisión. Y esto lo aceptamos como algo normal y tenemos que decir que esto no es normal. Este tipo de personajes, si van a un medio de comunicación es para ser cuestionados, porque él estaba siendo y sigue estando investigado por las tramas que él mismo denunciaba. Lo que pasa que es lo que está buscando su estrategia jurídica para tener unas penas rebajadas. Por cierto, acaba de ser condenado en primera instancia. A no 4 firme. meses y 15 días de prisión. 4 meses y 15 días de prisión por un delito de O sea, cohecho. este señor, yo no sé si lo que que es está- ofrecer o aceptar Claro, soborno. yo no sé si lo que está... Pero cuando lo entrevistan ya era conocedor de esa y el medio de Cierto, esa sentencia. cierto, esta sentencia se De que era conoció- un delincuente. Esta ¿De sentencia qué es un delincuente? se conoció el 25 de febrero de 2026. Ayer, como quien dice, yo no sé si este hombre tiene pruebas o no de lo que está diciendo. Yo me imagino que si está diciendo algo tan grave como lo que estamos escuchando, yo entiendo, quiero pensar que tiene pruebas. Y si él tiene, pruebas de lo que está diciendo, está tardando en acudir a la justicia, a la fiscalía Oscar, anticorrupción. vamos a ver. Si no es cómplice. Aldama tiene una justificación, que es el cantante para la fiscalía de todo lo que ha Cierto. pasado con el caso. Es una estrategia, Pero él no tiene evidentemente. ninguna justificación. Vale, yo lo porque único- desde el principio ha dicho lo mismo y no tiene pruebas. Cierto, yo lo único que sí sé que es real que este señor que ustedes ven, que le da el nombre al caso mediador, Marco Antonio Navarro Tacoronte, está condenado a prisión recientemente 4 meses y 15 Ya había días, sido condenado de prisión. anteriormente, ya Y que, había sido tiene condenado un anteriormente. historial judicial que tela. Seguramente habrá esnifado las pruebas, por eso no las encuentra. Puede ser, ¿eh? No es un decir, que Dios me perdone. Y Bueno, yo, y Navarro cada vez que Tacoronte. veo a Navarro Tacoronte pienso en lo mismo. ¿Qué clase política tenemos que es capaz de hacer negocios con una persona así, de este calado, con una persona así que se ve venir, igual que de otras tantas que hemos hablado en esta mesa, que se ve venir de qué pie cojea rápidamente, nada más verlo, nada más hablar con él 2 minutos. Todos hablaron con él. ¿Y cómo le abrían los despachos del gobierno de Canarias a una persona Y cómo se como paseaba, esta? como Pedro por El- su Con casa. todas las el general instituciones. ¿no? O sea, Espinosa- eso habla muy mal de la clase Pero política oye, pero canaria. después no pasa nada porque después una película es lo que nos va a hacer que todos vayamos hasta la Es que ultraderecha, el fue- fascismo insisto, fue- y esto. Por favor, Fue el que la dio- realidad supera la el ficción. que dio nombre al totalmente. caso mediador, sus relaciones con nada más y nada menos que el capitán de la Guardia Civil en su momento, el señor Espinosa. También condenado, penas mínimas en esta primera pieza del caso mediador a audiencia provincial. Tito Berni, que era el hombre fuerte del PSOE en Fuerteventura, diputado nacional del Congreso, diputado nacional del Partido Socialista por la provincia de Las Palmas. Su sobrino, el famoso Adasat, director general de Ganadería, de Agricultura. Taisset Reyes, ¿no? Taisset Fuente. Taisset Fuente, confundo con los otros Se te reyes. fue el baile. Taisset Fuente, no, porque es que además también el tío de este señor, que es hermano del otro también, que es Domingo Fuente, fue delegado Sí, bueno, del sí, gobierno sí, del Partido Socialista de Fuerteventura. Aparte de todos los empresarios, este era el intermediador. Yo no sé quién tiene más delitos, si la figura de Marco Antonio Navarro Tacoronte o todos aquellos que depositaron Los que su cayeron, confianza. pero al final yo Entre creo que- ellos, por cierto, Conrado Domínguez, ex director del Servicio Canario de la Salud. Pero es un reflejo de la sociedad que tenemos hoy en día, un poco lo que también Verdad. comentaba Hombre, Natacha, pero y es muy claro, triste la sociedad que Te tenemos. ponen Marco Antonio de nombre y tú te crees un emperador. O sea, entonces, claro, es que es normal Todavía también recuerdo cuando la apareció en turna el de este Cabildo Insular señor. de Tenerife provocando a Pedro Martín siendo presidente. Increíble, en un pleno insular. En un pleno insular. Bueno, por cierto, él mencionaba a Ángel Víctor Torres, es presidente del gobierno de Canarias, y ojo porque tenemos novedades. Sí, bueno, Ángel Víctor Torres David. ha sido citado a declarar como testigo para el juicio precisamente del llamado caso Ábalos, en el que se van a sentar en el banquillo tanto José Luis Ábalos, el exministro, como su asesor Coldo García y como el empresario Aldama, al que nombrábamos anteriormente. Ángel Víctor Torres, al igual que Francisca Armengol, la expresidenta de la Comunidad de Baleares, tienen que ir a declarar en calidad de testigos y han pedido, agarrándose a un artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ambos, los dos, que hacerlo por escrito. Y yo aquí quiero decir una cosa, es verdad que la ley ampara a miembros del gobierno, presidentes autonómicos, a no tener que acudir al tribunal a declarar. Es verdad que esto, cuando tienen que ir como testigos, es verdad que ellos lo hacen para evitar el juicio mediático y demás, pero a mí este tipo de privilegios que la justicia da a determinadas personas no me gustan.
no me gustan nada. Y que se utilicen esos privilegios por la clase política me gusta todavía menos. Y lo hemos hablado muchas veces con los aforamientos, con esa justicia que es para unos de una manera y para otros, para la inmensa mayoría, de otra. Y a mí el gesto que ha tenido Torres, al que ha seguido, porque fue el primero quien lo pidió, de, por mucho que tengan paro legal en ello, de pedir declarar por escrito, me parece bastante, no es la primera vez, porque en el caso Mascarilla, cuando ya era presidente, también aprovechó esa posibilidad, igual insisto, posibilidad legal, pero que a mí creo que habla mal de un político al que yo creo que tiene muchas virtudes, como Ángel Víctor Torres, todo lo que tú quieras, Óscar, y que ha estado excesivamente expuesto a ello, pero ahora también tiene una oportunidad para, delante de un tribunal, poder defender cuál es su posición, que no va a ser acusado, ni mucho menos. Como testigo, pero sí. le van a preguntar todas las partes y como testigo estás obligado a contestar a todas las partes. Y por tanto va a tener una opción para poder defender delante de un tribunal cuál fue su gestión, porque si lo llaman a declarar como testigo, aunque no haya indicios sobre él, sí que es verdad que hay una vinculación obviamente con los hechos que se van a juzgar, ¿no? Y que tú no declaras de igual manera por escrito, porque está todo mucho más premeditado, mucho más estudiado, que cuando te pregunta alguien sobre la marcha tienes que explicar de viva voz por lo que se te pregunta. O sea, es que se cae el cajón. También lo ha pedido por escrito, bueno, la que era su homóloga en este caso en Baleares, que ahora es actual presidenta del Congreso, le ha pedido también declarar por escrito. Bueno, pues que declare. La señora Mengol. Por escrito. Óscar, estabas loco por contarnos qué fue de... No, ¿qué fue de...? ¿O no estabas loco? Ahora te pones estaba así. apuntado. ¿Me dejas la hoja? Bueno. ¿Alguien me podría...? No, casi me da otro ictus. Joder. Si me da para el otro lado ya me quedo reventado con un triqui-traqui. ¿Alguien me explica? ¿Puede alguien enfocar esto? ¿No lo ven? ¿No ven los nombres? ¿Tú lo entiendes? Sí. ¿Tú utilizas gafas progresivas para ver nuevas o para entender? Para las dos cosas, pero ¿no ves los nombres? No. Yo no me meto en tus cosas. Vale. Yo prefiero no mirar. Pues mira, pues vamos a ver, ¿qué fue de Por ejemplo, ¿de quién? Se me viene a la mente en los últimos días, yo sabía la información, pero ahora, evidentemente, el otro día me despertó la curiosidad, me despertó ese nombre que tenía en la mente y que ya que hablamos el otro día, ¿qué fue de? Pues mírense, Yaiza Castilla, ¿qué fue de Yaiza Castilla? ¿Saben quién es Yaiza Castilla? Castilla pertenece a la agrupación, pertenecía, no sé si seguirá, por lo menos estaba directamente ligada en aquella época, Agrupación Socialista de La Gomera, una mujer fuerte de Casimiro Curvelo, líder de la Agrupación Socialista de La Gomera, efectivamente. Venía del Senado, fue senadora por La Gomera, aterrizó, aterrizó. Era en el Cabildo de La Gomera. No. Primero estuvo de consejera. No ha llegado a ser consejera del Cabildo de La Gomera. No, pero me preguntaba Manolo si había sido consejera de turismo, por supuesto. Claro, Yaiza Castilla, ¿cómo se conoce, cómo llega a la política Yaiza Castilla? Senadora de la Agrupación Socialista de La Gomera por la isla de La Gomera. Aterriza en la política regional. Después de que no olvidemos que Casimiro tiene vetado la entrada al Senado. Sí. Ya no te acuerdas de eso. Fue senador por La Gomera, efectivamente, que tuvo el problema en el caso Gola, ¿no? Qué problemón que le provocó estando Alfredo Rubalcaba de secretario general y su mujer fuerte, que no me recuerdo cómo se llamaba, la mujer fuerte de Elena Valenciano, que fue la que pidió que expulsaran, que echaran del partido al propio Casimiro Curvelo. Bien, entra en la escena regional Yaiza Castilla en el Pacto de las Flores y Casimiro Curvelo coloca a Yaiza Castilla como consejera de turismo de la comunidad autónoma en el Pacto de las Flores. Hizo un buen trabajo, por cierto, en la época de la pandemia y además no solamente por los efectos del COVID, sino también el cero turístico, la crisis Thomas Cook. Bien, se termina la era del Pacto de las Flores, Pacto Coalición Canaria Partido Popular se queda fuera de la política. Vas a estar más tiempo diciendo ¿dónde ha estado? ¿Dónde está? Quiero que la gente sepa quién es Yaiza Castilla. Dicho lo dicho, antecedentes políticos, en este momento es Yaiza Castilla la directora general, por cierto. Por cierto. Por cierto, Yaiza Castilla era consejera de Turismo, Industria y Comercio. Industria. Quédense con ese detalle. Industria, efectivamente. Industria. Yaiza Castilla en este momento es la directora general de la Asociación Canaria de Industriales del Tabaco en esta comunidad autónoma. ¿Qué fue de ella? No está encendido. Directora general de la Asociación Canaria de Industriales del Tabaco.
O sea, ahora se dedica al tabaco. No, chicos, vamos a cambiar entonces ya. No, Si Oscar, se dedica al perdóname. tabaco, claro que sí. Vale, perfecto. Sí, es la directora general de la patronal del tabaco en Canarias, entonces, de la industria tabaquera ¿se de dedica Canarias. al tabaco Anteriormente o a los era ceniceros? consejera de industria. Las puertas giratorias, Manolo, las puertas giratorias. Coño, es que diste tanta vuelta que me perdí, Oscar. Por cierto. Se quedó girando en la puerta. Por cierto, era la apuesta, ahora que no nos escucha nadie, en bajito, era la apuesta de Casimiro Curbelo para la sucesión del Cabildo. En principio la idea era que Yaiza Castilla sustituyese a Casimiro Curbelo en una futura candidatura a la presidencia del Cabildo de La Gomera y Casimiro Curbelo poder retirarse. Eso no va a pasar nunca. Eso no va a ¿Qué pasar. ocurrió? Que ahí Yaiza ahí Castilla... bailaste, ahí que- bailaste. No. Ojo, Casimiro Curbelo no tiene sucesor y Yaiza Castilla... Bueno, pero esto no es Estados Unidos, que se le dan los puestos. Yaiza Castilla era el perfil que a Casimiro le gustaba para la sucesión al Cabildo Insular. ¿Qué ocurre? Se le desmarcó, Yaiza Castilla, bueno, iba casi sí por tiene- libre, sí tiene sucesor. iba iba casi por libre, y bueno, y al final la relación entre Curbelo y Yaiza Castilla se quedó mermada, se fue de la política. Directora general de la Asociación El alcalde Canaria de San Industriales del Sebastián Tabaco. tiene todos los números para suceder a ¿Quién? Casimiro. El alcalde de San Sebastián. No, la alcaldesa, ahora Angélica Padilla. No. El anterior, El anterior, sí. el anterior. Que está en el Cabildo, que es el Claro, vicepresidente claro. del Cabildo, el Efectivamente, anterior, sí. que lo retiró de la política municipal, sí. Entonces, Yaiza está con los... Adasat Reyes se llama, creo. Entonces, Yaiza está con los cigarros. El negocio. Con la el patronal tabaco. tabaquera. No, mira que el tabaco es un negocio que en Canarias, ¿eh? O sea, que no se piensen ustedes que está de muchos en un años. echaderito. Más No, casas, no, no. Nueva Canaria ha rescatado gente que ha salido de otros puestos. Nueva Canaria, Antonio Morales en el Cabildo Insular de Gran Canaria. Por ejemplo, ha rescatado a Candelaria Delgado. Esto la conocemos quizás en el sector de la comunicación. Candelaria Delgado era ex alto cargo histórico de la televisión canaria. Bueno, ya saben que Sí, Candelaria Delgado, que fue de ella. Efectivamente, que fue de ella, la cesaron. Como alto cargo de la televisión canaria, la ha rescatado Antonio Morales, la ha colocado en este caso como gerente de la Fundación Orquesta Filarmónica de Gran Canaria. Por cierto, también han colocado a Antonio Morales en Nueva Canaria, a Juan Márquez, asume la coordinación artística de esa entidad, depende del Cabildo. Juan Márquez fue viceconsejero de Cultura de la Comunidad Autónoma por Podemos. Dando la nota. Y lo coloca en Nueva Canaria. No, lo colocó, no, él está trabajando. Esta palabra de colocar, David, no la entiendo. Como que colocar. Siempre lleva toda la vida a colocar, no, esto no es colocar, esto no es colocar aquí en los vasos. No nombra en Nueva Canarias a un ex de Podemos, entiendo. Sí. Oye, que siempre él es músico. Colocar no, le dio un puesto, van a trabajar. Yo no sé si ya esa Castilla fuma o no, pero él es músico. Sí, cierto, es un profesional de la Es un música, sin profesional de la duda. música. Hizo un buen trabajo como vice. Candelaria da la Candelaria lo desconozco, Hombre, creo que en marketing, comunicación. Dirigía la verbena de la televisión canaria, ¿eh? Y ya era... Se va toda la vida, Sí, es verdad. toda la vida. Fue un masazo cuando la cesaron. La rescató Antonio Morales. Antonio Morales. Nueva Canaria, insisto, está de gerente de esta fundación, la Fundación Orquesta Filarmónica de Gran Tú Canaria. sigue apuntando gente. Ahora lo pone un vídeo ahí. Sí. Quiero ponerte ese. ¿Qué vídeo? ¿Vamos a hablar del PSOE del Parlamento? No, espérate. Sí, sí. Quiero que veas este vídeo. Y tú también, Natacha. Y tú, Lito. la gafa. Y tú, David. Gracias por la punta. No, yo creo que sí Gracias que por la- tocaba. Me quedé perdido. Me quedé dando vueltas. Me quedé dando vueltas. En la puerta. Es que tengo que ponerte este vídeo. La Voz de Canarias ya no la tiene Coalición Canaria. Se jodió ya. La Voz de Canarias es ahora Ana Vázquez. Ah, madre. ¿Quién es Ana Vázquez? Ana Vázquez Blanco es portavoz de Interior en el del Partido Popular en el Congreso. ¿Qué pasa? Que Ana Vázquez, esa gran voz gallega de Canarias en Madrid, ha venido a Canarias y ha estado con varios líderes políticos del Partido Popular y fíjense, concretamente con dos, una la alcaldesa del municipio de Arona y otra con el concejal del Partido Popular de Granadilla. Y esta es la guinda al pastel de la Voz de Canarias en Madrid. Ahí la tenemos. Estoy hoy aquí con Fátima, la alcaldesa de Arona, y con el teniente alcalde de Granadilla. ¿Y qué necesitan? Más seguridad. Se incrementa el turismo y siguen sin incrementar los efectivos policiales en ambos ayuntamientos. El aeropuerto está en Granadilla. Entonces, ¿qué exigimos?
que se cree una comisaría de policía en ese ayuntamiento. Necesitamos servicios de extranjería, necesitamos incrementar los efectivos. Y Fátima está suplicando, porque ya lo lleva haciendo desde hace muchísimos años, más efectivos para Arona, para su ayuntamiento. Entonces nos comprometemos, Fátima, contigo y también contigo en que vamos a presentar una iniciativa en el Congreso para ayudar a estos dos ayuntamientos que están suplicando seguridad al Gobierno de España y que vamos a dar la cara por vosotros. Los vecinos y vecinas nos piden de manera reiterada más seguridad, por lo tanto pedimos y suplicamos ese apoyo al Gobierno estatal para que haya más efectivo y haya más seguridad en una zona sur que no para de crecer y que no para de tener más y más turistas. Granadilla de Abona, uno de los municipios que más crece en toda España, necesita más seguridad. Y es por eso que hoy traemos nuestra carta de peticiones para que en breve tengamos una comisaría de la Policía Nacional en nuestro municipio, apartando a un lado la gran cantidad de ocupación que tiene el núcleo de San Isidro y la necesidad específica que tiene no solo Granadilla, sino todo el sur de seguridad. Señores, les prometo que esto no es ningún tráiler de la película Torrente Presidente. Lo juro por mi salud, que la tengo mermada. Es que, Dios mío, que venga Dios y lo vea. Hombre, hay que decirle a la señora Muñoz, los asesores del Partido Popular, que Fátima Leme, la alcaldesa de Arona, y Marcos, de Granadilla, se llama Marcos Rodríguez. Es que ni siquiera lo llamó por el nombre, digo, el primer teniente alcalde de Granadilla. La señora Muñoz se llama Marcos Rodríguez, es el teniente alcalde, de apellido Rodríguez, se lo digo a los asesores. Y Fátima, la alcaldesa, es Fátima Leme. Pero ¿y qué pasa con los diputados del PP de Tenerife o de Canarias? ¿Dónde están? ¿Por qué ha tenido que venir mi amiga Ana de Galicia con esa voz gallega, ese acento, a hablar por nosotros? La señora Muñoz se reunió en el Parlamento estos días, el pasado jueves, el pasado viernes creo que fue, el jueves. Se reunió con colectivos, es decir, con organizaciones sindicales que pertenecen, en este caso, a prisiones, a la Policía Nacional y a la Guardia Civil. Se reunió en Santa Cruz de Tenerife para tantear, para que le contaran las necesidades y llevarse una hoja de ruta para plantearla al señor Marlaska en el Congreso de los Diputados. En esa reunión estaba acompañado por Juan Antonio Rojas, que es diputado del Partido Popular por Santa Cruz de Tenerife. Y Juan Antonio no puede hacer ese trabajo. No, pero es que ella agradeció, avaló el trabajo que hacen. Dice, es que este trabajo... este trabajo que están... ella dijo, todo lo que me están contando ellos, las organizaciones sindicales, la Policía Nacional, Guardia Civil y prisiones, me lo están trasladando mis diputados, los diputados y diputadas de Canarias. Están haciendo un buen trabajo. Esto lo han trasladado al Congreso. Lo que pasa es que ella vino a reunirse con ellos. Menos mal. Para certificar efectivamente que se está haciendo un buen trabajo. Me encantó, Ana. Ana, ven más a menudo. Ojo, por favor. Ojo, ella sácanos de esta mierda, por Dios. Te voy a decir una cosa, que ella es portavoz de Interior en el Congreso de los Diputados Partido Popular. Quiere decir, por tanto, que si el Partido Popular gana en este país, ella será la ministra del Interior. Bueno, eso ya... Hoy estás muy lanzado. Hombre, entonces... A ver, a lo mejor ella tiene un perfil más de atizar al gobierno, que de gestionar, rectifico. de redes sociales y salir en televisión, que le gusta mucho. Rectifico, no será la ministra. La señora Muñoz, si el Partido Popular gana en este país, será secretaria de Estado de Seguridad. Bueno, ya has bajado. Oye, pero has bajado. No la vas a poner entonces a la mujer. ¿Y por qué no se da el perfil de ser ministra? Pues a lo mejor sustituye a Broncano en Televisión Española. Pues a mí me gustaría que fuera ministra de Interior del Partido Popular. Conoce ya la realidad de Canarias. Ahí se está viendo tu lado de derecho. No. Ahí se te está viendo. Se te está viendo. ¿Por qué te gustaría que esa mujer sea ministra? ¿Y por qué? Hombre, porque conoce la realidad de Canarias, ¿no lo ve? Y Rojas, que lo nombrabas antes, también. ¿no la conoce? Hombre, estaría bien que un diputado... Estaría bien que un diputado de Canarias fuera ministro del Interior o secretario de Estado, ¿por qué no? Y Asier Antona, que también es diputado por la provincia de Santa Cruz. No, ya no es, dimitió. Es verdad que dimitió. Es verdad. Hombre, Óscar, se te acaba de ver a ti, tu lado popular. José Segura fue delegado del gobierno en Canarias. A mí me hubiese gustado que José Segura le diese un ministerio en su momento. Lo intentó, ¿eh? Hombre. Fomento, infraestructura, es una espinita clavada que tiene el señor Segura, sí. Bueno, Fátima Lemes hace muchísimos años, como dice ella, no estaba pendiente de la comisaría ni de la seguridad, no sé dónde estaba. Estaba en la Cámara de Comercio en el Hierro. Pero pues mira, antes de ir a la alcaldía. Pero ella estaría preocupada por las cosas del Hierro. Claro, la diputada no lo sabía. Nos alegramos un montón que haya venido Ana Vázquez Blanco a Canarias, que se lleve nuestra preocupación a Madrid. A poner el foco. A poner el foco. Siempre hemos tenido una voz en Madrid potente, la tuvimos con Nanograma muchos años.
Sí, pero ahora tenemos a otra Ana. Ahora tenemos a Ana Vázquez. Bien, bien, bien. Ahora, en asuntos que tienen que ver con interior. Está muy defensor de Ana Sí, Vázquez. porque la señora Muñoz vino a conocer la realidad. Por cierto, señora Muñoz. ¿Tú estás seguro que solo vino a conocer la realidad? Señora, ¿para qué vino entonces? No se a preocupe. los carnavales. ¿Tú sabes Si la los carnavales ya agenda de terminaron. ella? A lo mejor tenía cosas que hacer A lo aquí. mejor vino a comer potaje. Por ejemplo. Una costilla con papas y piña. Bueno, señora Muñoz. No está mal venir a Canarias. No está mal, Señora Muñoz, a mí me parece bien que usted No se es haya un mal reunido con la Guardia Civil, con prisiones y con la Policía Nacional. Pero yo espero que le hayan contado bien lo que David, está ocurriendo en el sur de la isla de Tenerife. Ya yo me perdí. ¿Con qué vamos ahora? ¿Publicidad? Yo creo que podíamos dar un Sí, vamos a pequeño para coger publicidad. aire y Me ordenar los perdonan, papeles. pero es que todavía estoy girando como un trompo. A la vuelta seguimos aquí. Bienvenidos a la nueva era de Mafre, en la que no estamos solo para cuando pasan cosas, sino también para hacer que las cosas pasen. No solo para acompañarte en el camino, sino para que desde hoy te atrevas a ir, vamos, donde vas. Mafre te ofrece Canarias al Día, La Tertulia. Continuamos con todos ustedes y miren, quiero hacerlo a continuación con unas imágenes de una actuación de la Policía Canaria entrando en unas dependencias del Puerto de la Cruz. Vamos con esas imágenes correspondientes a este registro que realizaba el pasado 3 de marzo en el Centro de Acogida de Menores Migrantes en Puerto de la Cruz, en Tenerife, gestionado por Quórum Social 77. Este registro finalizó con 3 detenidos y la actuación se encuentra bajo secreto de sumario y se enmarca en la misma operación dirigida por el Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria. Son imágenes recientes, ahí vemos incluso esa imagen del dron en el Puerto de la Cruz, en el momento en el que entran en las dependencias de Quórum Social 77. Ojo, porque como les decía, no es la primera vez, estamos hablando de menores que tienen que estar protegidos por la Comunidad Autónoma de Canarias y que están en el punto de mira por la actuación de gente que tendría que estar para protegerles y al parecer no lo han hecho. David Cuesta. Sí, la verdad es que yo creo que sobre todo este tipo de casos, ahí veíamos esas imágenes de esa actuación de la Policía Canaria con esos 3 detenidos después puestos en libertad por presuntos malos tratos a los menores migrantes. Lo que pone de relieve es el fracaso tremendo del sistema de la acogida y de la atención a los menores tutelados por el Gobierno de Canarias, que saben que es quien tiene la competencia, en este caso es de las pocas competencias en materia de extranjería que tiene el Gobierno de Canarias atender a los menores migrantes, la tiene con el resto de menores, obviamente, de la propia comunidad autónoma que necesitan de la tutela del Gobierno de Canarias, pero esta externalización en algunas empresas ONGs que surgen de repente, que tienen una escasa profesionalización, que no tienen a todos los profesionales con la cualificación necesaria, está derivando en auténticas situaciones terribles, ¿no? En las que supuestamente en vez de tutelar y ayudar a la inclusión social de estos menores, lo que se hace es maltratarlos, básicamente. Eso es lo que se está investigando en este caso. Recordemos que ya se han cerrado 2 residencias gestionadas, 2 centros gestionados por esta organización, como son o eran los de Santa Brígida y los de Arinaga, y también tener en cuenta que esto ya ocurrió en su momento con la Fundación Siglo XXI, lo hablábamos en su día también, que también está siendo investigada, pero en aquel caso por delitos de prevaricación, de malversación. Lo hablamos esta mañana, Manolo, que yo no recordaba el caso en concreto, que tú me decías, pero esos son los que gastaban el dinero estética, ¿no? En operaciones de estética y demás. Sí, llegaban fondos, que eran fondos europeos de Next Generation, y hay como 2,5 millones aproximadamente que presuntamente se desviaron y que no se gastaban en la atención a los menores migrantes, sino que se gastaban en la buena vida que se pegaban los gestores de esa ONG. Y ahora con Quórum pues pasa algo similar en el sentido de que la gestión se hacía en este caso de manera irresponsable, en tanto en cuanto pues se acababa pues maltratando a esos menores migrantes. Un auténtico fracaso del Gobierno de Canarias, en la que es su competencia, que es la de la tutela de los menores, y con muchos problemas, ojo, en el área de la Dirección General de Menores, al igual que las hay en dependencia
que hablábamos antes y que hemos tenido también a los trabajadores y trabajadoras aquí en esta mesa contándonos las auténticas problemas que tienen, donde trabajadores tienen que gestionar hasta 100 expedientes para algo tan grave como es decidir si le van a quitar, en este caso, la tutela a una madre o a un padre sobre sus hijos. A mí me parece lamentable y sobre todo no le puedo añadir ni una coma a lo que ha dicho David porque estoy absolutamente de acuerdo con él, pero yo creo que al final hay una responsabilidad, no sé si subsidiaria, de las administraciones públicas en cuanto a la fiscalización y la poca auditoría que se hace de recursos públicos y sobre todo de contratos externos para gestionar algo tan importante como esto que nos compete ahora mismo. O sea, yo creo que aquí hay que darle una vueltita a cómo se están haciendo las cosas. Esto pasa porque hemos tenido que abrir muchos centros para proteger a los menores y hay algunos que han ido a hacer su negocio. Y ese es el problema. Es decir, hay gente sin escrúpulos que va a hacer un negocio... la dependencia, negocio los menores... que va a hacer su negocio con los menores. Y no les importa el estado de los menores, no les importa lo que pasa. Además, no contratan a personal especializado y lo hemos comprobado en muchos centros que hemos tenido problemas con ese tipo de cosas. Yo lo que haría es que esta gente se merece que le caiga todo el peso de la ley y que se lleve hasta el final. Sin duda. Me voy con Víctor, porque Víctor y yo tenemos un dilema que queremos compartir con todos ustedes, pero también con Óscar en particular. Óscar, que hoy me ha hecho girar como un trompo con los asuntos de él. Víctor. Oye, si quieres nos vamos. No, por favor, Lito, te necesito aquí como testigo. Estás impactado como yo, ¿verdad? Ponemos la foto del muchacho. Vamos a poner la foto. Ponemos la foto. Hola. No, esa es Milei. Ay, mira, Milei. La foto del muchacho. Del muchacho que fue a ver a Milei. Ah, claro. Sale en pequeñito arriba. Ah. Si te fijas, sale en pequeñito, pero pequeñito si tú te me arriba. enseñaste una foto de él que era guapo. Sí, pero es que no quise ponerla, porque es que... Pero para un tío que está bueno, pero no me lo pone. Hay que centrar el foco en lo importante, Manuel. Que está bueno, eso es lo importante. Y que es nacionalista. Efectivamente. Que es importante, más importante aún. Pero nacionalista argentino. Sí, claro. Eso. Efectivamente, lo importante al final no es él, sino el gesto ese que tuvo de ir al Foro Económico 2026 que se celebró en Madrid, que lo cerraba como la gran estrella de rock que es el presidente argentino Javier Milei, y él lo compartía así en sus redes sociales. Bueno, vamos a preguntarle a Óscar, porque Óscar, de este chico guapo, tiene más información. Efectivamente, Óscar, se celebró el fin de semana. Efectivamente es guapo el chico. No, efectivamente el acontecimiento, la noticia, se celebró en el Palacio de Vistalegre, en Madrid, la capital de España, ese Fórum, Madrid Economic Forum 2026, donde el protagonista era el presidente de Argentina, Javier Milei. ¿Qué ocurre? Ahí estaba un dirigente de Coalición Canaria en la isla de Tenerife. Es decir, el actual portavoz del grupo de Coalición Canaria en Los Realejos se llama Jorge Amaro, hijo del exalcalde histórico de Los Realejos, Osvaldo Amaro, de Coalición Canaria. Por cierto, Jorge Amaro, aparte en este caso ser portavoz, es el secretario general de Coalición Canaria en este municipio de Tenerife. Ahí estaba. Bueno, un dirigente, Bueno, un miembro de Coalición Canaria de Tenerife. Dios, que nos Linares. Ojo, no es que yo haya estado en Vistalegre lo haya visto, sino que a las 10 de la noche del pasado sábado este concejal de Los Realejos cuelga con una efusividad, una pasión tremenda, 20 posts, 20 capturas de pantalla, incluso un vídeo en sus redes sociales, porque allí estaba disfrutando de la figura de, insisto, Javier Milei, presidente de Argentina. Yo, desde luego, me llamó poderosamente la atención. Quiero decir que lo publicó a las 10 de la noche, el domingo esa publicación ya no estaba. El domingo esa publicación ya no estaba, pero sí estaba efectivamente en mi teléfono. Son las cosas del periodismo. Bien, yo... Por tanto, ¿tú seguías a este chico? No lo seguía. Entonces, ¿cómo las tenías tú las porque fotos? lo estaban vigilando en Coalición Canaria. Algunos de Coalición, algunos de Coalición Canaria que están al acecho. Quiero decir que yo... Entonces, espérate para ellos saber. No, vamos lo que vamos. Sí, el hijo... Sí, pero te pones nervioso porque es belleza. Pero escúchame, este chico del que tú estás hablando es el responsable de Coalición Canaria en Los Realejos. Y es el hijo de Osvaldo Amaro, que fue alcalde de Coalición Canaria de Los Realejos. Bien. Y se fue a Vistalegre. A Vistalegre. Sí. ¿Qué había en Vistalegre? Vistalegre había un acto, un evento, Madrid Economic Forum 2026, con un trasfondo de ultraderecha.
Sí, sí, cierto. Ya se están preparando para un Vox. trasfondo de ultraderecha Ya se están preparando, un evento político, por cierto, donde Milei insultó claramente a Pedro Sánchez. Bien, yo esta mañana llamé a fuentes de la derecha. Qué feo es decir eso de Milei, hijo de puta. Sí, Eso es feísimo decirlo. Milei, que se reunió previamente con Abascal en Madrid, hay gente que lo dice el presidente son Sánchez. amigos. Lo dice Abascal y Milei, son amigos. ¿Sí? Yo hoy cuando veo esa foto a mí me llamó poderosamente la atención. Cada uno puede ir a donde quiera, cada uno es libre de acudir a donde decida, personalmente o políticamente, pero yo tengo que averiguar porque a mí me llamó la atención. ¿Y por qué lo borra? Y de hecho, de hecho, a mí me llamó la atención, pero hay algunas personas, algunas figuras, algunos miembros de Coalición Canaria que también les llamó la atención y algunos de ellos durante el fin de semana se llevaron las manos a la cabeza por esa publicación, porque lo publica él, lo visualiza el concejal. Bien, yo durante la jornada de hoy pues hablo con algunas fuentes de la Dirección Insular de Coalición Canaria para preguntarle si tenían constancia efectivamente de que este concejal estaba en Vista Alegre y por qué. Pues la fuente a mí me cuenta que no tenía constancia, efectivamente, se enteraba por mí, no había visto la fuente ni esa publicación y me dice que, bueno, que habrá sido una decisión personal, pero que nada tiene que ver con el partido y que el partido no tiene nada que ver con la asistencia o no de ese concejal en Vista Alegre. Bien, seguidamente yo me pongo en contacto con este hombre, Jorge Amaro, candidato. ¿Lo llamaste? Sí, lo llamé. ¿Tienes su teléfono? En las últimas horas. Sí, te lo puedo pasar. Sí, lo llamé telefónicamente, muy agradable, me contestó a mi pregunta, yo le llamé, le decía que había visto en las redes sociales que había estado en Vista Alegre y que si le había preguntado si iba en representación de Coalición Canaria. ¿Tiene Tinder? Extremo, que a mí Coalición Canaria me había negado, que ellos no tenían constancia y que nada tenía que ver. Y me confirma efectivamente que había estado en Vista Alegre. ¿Él te confirma que fue? Que fue, efectivamente. O sea, estuvo personalmente allí, no estaba viendo un streaming. No, estuvo, es que las capturas eran 20 en un vídeo. Y me confirma efectivamente que estuvo allí. Y yo le pregunté si había estado representando a Coalición Canaria o si tenía autorización de Coalición Canaria y me dijo que no. Me dijo que había estado a título personal y que él había estado allí porque era fiel seguidor de algunos intervinientes de esas ponencias, de esa conferencia de economistas, de algunos economistas medio nombre, de algunos expertos en comunicación. Punto. Es la versión de él. Dicho lo dicho, por cierto, a mí es relevante también porque aparte de que es secretario general y es portavoz, ojo, va a ser probablemente el candidato de Coalición Canaria a la alcaldía de Los Reales. A lo mejor ya no. Dicho lo dicho, insisto, me puse en contacto con la Dirección Insular de lo que hay que hacer y además también con este concejal que me cuenta esta versión. Dicho lo dicho, por cierto, él me dice que él no fue a ver al presidente de Argentina. Es que en todas las publicaciones, en todas las entregas, en las redes sociales, por cierto, le pregunté por qué había borrado al día siguiente esa publicación en Facebook y me dijo, yo no he borrado ninguna publicación, yo me meto en Facebook y desde luego no hay ningún contenido en su muro de Facebook, insisto, él me dice que no, yo me sigo metiendo en Facebook y ya no aparece esa publicación. Y me dice que él no va allí a ver al presidente de Argentina, pero es que en todas las publicaciones están las imágenes de los discursos. Se vino arriba. Claro, es como que va a un concierto de David Bisbal y aparece David Bisbal en la imagen. Yo no veo en la foto ningún economista, ningún experto en comunicación. Dicho lo dicho y respetando la decisión de este concejal, a mí me parece tremendo, me llama la atención porque desde luego estamos hablando de una contradicción, es decir, una ideología nacionalista, un representante nacionalista en un acto, un evento marcado con un trasfondo de ultraderecha donde está el presidente de Argentina, amigo personal de Santiago Abascal, presidente de Vox. Bueno, Coalición Canaria pacta con el amigo, con Abascal. No, Clavijo llegó a decir, por cierto, en el debate sobre el Estado Nacional de Canarias, que hará todo lo posible para que Vox no gobierne en Canarias. Lo dijo estos días. Menos en Arona y Granadilla. Insisto, me llama la atención, un hombre con una ideología nacionalista, supuestamente, que acuda desde luego personalmente, es una decisión personal, pero tiene un cargo orgánico dentro del partido y es concejal a un acto que de nacionalista tiene pues lo que tengo yo de boxeador. Bueno, vamos ahora con Fuerteventura, ¿no? Sí, oye, porque es interesante, parece que no, pero sí lo es, pasan cosas en las islas no capitalinas y a lo mejor en municipios que uno espera que no pasen ese tipo de cosas, porque ustedes saben cuál es el municipio con menos... espérate, tenemos la foto del chico. Miguel hoy tiene la voz también tomada. Sí, yo se lo dije. Miguel, se lo tuve que tiene la foto del chico. A ver. Vamos a ver al Milei de los Realejos. Oye, pues, Víctor, ¿pueden ponerme con Víctor? Es Milei de la Cruz Santa. Víctor, ¿estás ahí? Manifiéstate. Sí, estaba corriendo buscando la foto esa de Facebook. Oye, pues, se veía mejor en tu teléfono el chico, El más pequeñito. Ya, es que quizás así tan ampliada, pues, pierde un poco. Bueno, pues,
No me voy a matar por él. Quédate con el teléfono del muchacho, Óscar. Sigue conversando. Por cierto, tú le con él. agradezco que me haya atendido muy amablemente, la explicación que cuento, todo muy correcto, todo muy Es que tú eres un encanto. No, tú eres un tipo... Y luego ya, tú tienes un déjame entrar... luego ya, evidentemente, tú tienes un déjame entrar que a mí me chifla. Yo necesitaba confirmar efectivamente su presencia y tener los datos por un lado o por otro, la dirección del partido y él, y luego ya pues el análisis, insisto, que yo transmito y que comparto y que cada uno saque sus conclusiones. Pues este muchacho fue a donde Milei, es un gran seguidor de economistas como Y experto Milei, en comunicación, sí. experto en comunicación, y es el hijo del alcalde, exalcalde de Los Reales. Bueno. ¿Tú lo notaste cómodo durante la conversación contigo? Hombre... Ilusionado, porque ibas a hablar de él. No, hombre, David... A ti te ha pasado, ¿no? Que cuando llamas a alguien, claro, cuando llamas a alguien, te presentas y le dices que quieres hacer alguna consulta y luego ya cuando le preguntas una situación como esta, el tono pues es agradable, pero hay los silencios, ¿no? Sí. Te refieres a esos silencios pero a veces, ¿no? ¿Se justificaba él? O sea, no, para nada. Me explicó eso y punto. Lito, dime, te doy la palabra. Lito, vale la pena. No, pero si cuando contaba la historia Lito bajaba la cabeza, yo creo que más o menos comparte lo que estoy diciendo, vamos. Que me importa tres pepinos que el tío haya ido a Argentina, la verdad. No, ¿Qué fue Argentina. No, Vista Alegre, Madrid. Fue en Vista Alegre, muchacho. En Vista Alegre, me da igual. O sea, decir, ¿quién es este tío? Pero no eres Linares, si fueras Linares estarías preocupado. Pero, ¿quién es Linares? Insisto, esto creó cierto nerviosismo en algunos miembros de Coalición Canaria esa noche. Bueno. David, nos vamos con Fuerteventura. Sí, Fuerteventura. Les iba a preguntar rápidamente, pero ya les pregunto y les contesto sobre la marcha, ¿cuál es el municipio con menos habitantes de Canarias? Es Betancuria, en Fuerteventura, 800 habitantes aproximadamente. Chiquito. Te dirán, pero en un municipio con 800 habitantes no puede pasar nada del otro mundo que merezca estar aquí en Canarias al día de la tertulia. Pues sí, porque a mí me ha llamado mucho la atención que el próximo 27 de marzo, viernes, tiene que ir a declarar en calidad de investigado, del antiguo imputado, el alcalde de Betancuria y la secretaria municipal del alcalde de Betancuria, que es Enrique Cerdeña, que ahí lo están viendo, y que fue alcalde porque fue 17 años teniente de alcalde y sustituyó a otro Cerdeña, el anterior alcalde, histórico alcalde del municipio, en el año 2024 porque se jubiló y dio el paso o se dio el testigo al que había sido su mano derecha durante muchos años. Yo he intentado averiguar si son familias. En principio no me consta o no se ha publicado que sean familias, pero ahí está Enrique Cerdeña. ¿Por qué tiene que ir a declarar Enrique Cerdeña? Por un presunto acoso laboral a una jurista del propio ayuntamiento. ¿Pero qué pasa? Que ese acoso laboral a esa jurista del ayuntamiento ha derivado también en una denuncia de esta propia jurista ante la Fiscalía, que ha derivado a su vez en una denuncia de la Fiscalía por presuntos delitos de malversación y prevaricación. Porque en Betancuria, a pesar de tener 800 habitantes, se adjudican contratos a una empresa presuntamente favorecida con la que, según la Fiscalía, tiene vínculos el alcalde para realizar diferentes actuaciones urbanísticas y de obras en el municipio. Pero es que además se ha contratado a 2 empresas asesoras jurídicas externas, justificado, cuando al final tú no puedes sustituir en determinadas funciones a tus propios funcionarios, justificado en que el ayuntamiento tiene una carga de litigiosidad muy elevada. Claro, si un ayuntamiento como Betancuria, con 800 habitantes, tiene una carga de litigiosidad muy elevada, pues imagínense Arona, que es, digamos, el CENI de los chanchullos urbanísticos de toda la vida. ¿Cómo? Bien te gusta, ¿Cómo es posible eso, Arona? Arona, vamos, la vida. No, Arona, bueno, pues eso, imagínense. Bueno, pues la gracia es que va a tener que ir a declarar él y la secretaria por este tipo de cuestiones. El próximo 27 de marzo veremos en qué queda esto. Pero ojo, porque pinta bastante mal y sobre todo porque quien ha denunciado esto, además de la Fiscalía, es una jurista que tiene todo bastante bien documentado. Y por otro lado, todo presuntamente, hasta que sea juzgado, ojo, que lo decíamos al principio y que no está de más comentarlo, la guerra que tienen montada los cabildos de Fuerteventura y Lanzarote, que se han unido contra ese plan de aceleración de la instalación de energías renovables, se llama Zonas de Aceleración de Renovables, que ha impulsado, en este caso, el gobierno de Canarias, pero a través de la Consejería de Transición Ecológica, Hernández Zapata, del Partido Popular, y que, según los presidentes de los cabildos de Fuerteventura y Lanzarote, genera un impacto tremendo porque permite la liberalización y la instalación de molinos de viento y de placas fotovoltaicas en zonas de suelo rústico, generando una grave degradación sobre el territorio, y que eso es un problema que al final ya están padeciendo, sobre todo la isla de Fuerteventura, y que, según ellos no lo dicen así, pero esto ya lo digo yo porque me interpreto lo que ellos dicen y lo que han dicho otras personas, lo que esto fomenta son los intereses privados de determinadas empresas privadas que se van a llenar los bolsillos con las renovables en estos momentos, y por eso también los presidentes de los cabildos de Fuerteventura y Lanzarote piden que sea una empresa pública
la que gestione este tipo de instalaciones, porque es la gallina de los huevos de oro, las energías renovables para muchas empresas. O sea, los presidentes de Lanzarote y Fuerteventura mosqueados con las decisiones del propio gobierno de Canarias. Sí, donde está Coalición Canaria, pero como esto es una cosa del Partido Popular y el señor Zapata, pues donde gobierna la Coalición Canaria, pues él pues tiene problemas, porque el propio Sergio Rodríguez, que estuvo aquí el otro día, pues tampoco le cae muy bien, lógicamente, porque los dos son de La Palma y han sido presidentes del Cabildo, y hay una guerra constante y también la atizan, en este caso, de Fuerteventura y Lanzarote. Vamos, Zapata, la verdad es que no sé a quién está grabando como consejero de Transición Ecológica, pero que yo sepa, va muy poquita gente. Bueno, déjeme despedirme de Víctor Jorge. Víctor, ten buenas noches, mi niño. Muchas gracias, Manuel. Buenas noches a todos. O buenos Recupérate días. la voz. Sí, ahora me tomo la miel esa Sansón. No sé si encontraré, Natacha. Pero... El vino Sansón, sí. Vino Sansón, sí. Y una aspirina y leche. Vale. Me acuerdo del vino Sansón porque a mi tía de pequeñita encontró la botella por ahí y acabó mal mi tía. Está bien, ¿eh? Pero acabó mal. Bueno, Natacha, buenas noches. Buenas noches. Oscar. ¿Puedo rectificar una cosa? No. Sí. A Ana Vázquez la llamé Ana Muñoz. Vale. ¿Y cómo se llama? Ana Vázquez, Ana Muñoz. Esther Muñoz. Esther Muñoz es la Muñoz. portavoz del Partido Popular en el Congreso. Perdone, señora Vázquez. Y señora Muñoz, que comparaste una con la otra. Vamos, la David, señora Muñoz no le hizo gracia. buenas noches. Yo pido perdón. Lito, buenas noches. Buenas noches. Señores, gracias. Buenas noches. Adiós. Ven y mírame. Bienvenidos a la nueva era de Mafre, en la que no estamos solo para cuando pasan cosas, sino también para hacer que las cosas pasen. No solo para acompañarte en el camino, sino para que desde hoy te atrevas a ir, vamos, donde vas. Mafre te ofrece Canarias al Día, La Tertulia.